Muy buenas noches a todos. Ay, me agarro de... ¡Ídolo! Ay, me agarro. Yo te agarro. Ay, me agarro. Te vi la carita. Me agarré los dedos, pero no me duele, porque soy Yudica. Muy bien. Hola. Soy Mariano Yudica. ¿No de qué banco? Sí. Bueno, Voy a hacer arrancamos. un mensaje con el celular. Es un día complicado. Escuchá, no, estamos muy bien. Ahora, queremos agradecerle primero a toda la comunidad. Se dice así. Comunidad. Yo le escuché a Okiato y a ¿cómo? No, la comunidad. Depende. En streaming, se dice de comunidad. Bien. Que hicimos el récord hasta ahora de la señal Dos Reyes Stream. Un aplauso. Lo tiene este programa. Un aplauso. Hicimos 6.000 personas viendo en vivo la semana pasada. El viernes pasado no, porque el viernes pasado fue feriado, hicimos un repetido. Y ahí hicimos 14.000. Hicimos 15. Pero bueno, ahora estoy entre la soy el hombre No de la cabeza. silla. Es una cabeza que flota. Hoy no pudo venir mi papá, les cuento a todos, entonces traje la cabeza que flota. Tomé esa decisión para que me acompañe, digamos. Y además el pelo también está con la betún, entonces está complicado. Pero bueno, venimos bien. Es un horror. Soy la cabeza de Yudica. Sos como un... Muy bien, ahí Bien. estamos, no sé qué era eso. Pero señoras y señores, les digo que tenemos hoy. A ver, dale. Tenemos sommelier. Sí. Sommelier, A mí me gusta uno de eso. los mejores sommelier de Argentina. No sommelier. ¿Cómo? No sommelier, sommelier. No, sommelier no. Sommelier estaría bueno traer también porque no Igual dormí sommelier, siesta. Estoy malo. No, estoy sin dormir siesta. A las 7:30 Yo estoy re bueno. vinieron los de Flow. ¿Lo 7:30. de Flow? Sí, no. ¿Cuál no. es la diferencia entre Flow y Flores? Bueno, gracias, Will. Todo chiste no. Escuchá, podés medir. Es el hombre que habla con Sí, chistes. sí, claro. Él habla todo con chistes. Pero va a todos los centros va a cabecear y hay que medirse. Sí. Bueno. Hay algunos centros que no. Escuchá, tenemos sommelier. Sí, Que vamos a muy estar importante. hablando, por supuesto, de copas. Porque nosotros tenemos. Salud. Salud. Nosotros tenemos estas copas, Sí. que son media Chagar Snyder. ¿Eh? Sos un tal- Qué elixir, boludo. ¿Quién puso esto? ¿Ahí te lo puso el sommelier? Sí. La puta madre. Epa, bueno, hoy viene mierda. Petit con Tutti. Prepárense Horrible. porque... Ya está. Mira cómo me rebanco. Sí, hoy viene Calentá que Petit, entra, viene- negri. Arrancamos a mí. Calentá que está, Calentá negrita. que entra, negrita. Muy bien, hoy viene Petit Bardot, por supuesto. Hoy tenemos a Yael Papier. Sí. Yael Papier. Evento. Palabras Yael mayores. Papier, mitad judía, mitad francesa, Sí. una chef, es argentina, Sí. cocinó en el exterior, hace una comida judía moderna, Medio Oriente. es una cosa, Muy crack. cocina de Medio Oriente zarpada. Sí. Perturbante. Vamos, ¿cómo? ¿Es una cocina de Medio Oriente? Perturbante. Excelente, pero decirlo con ganas, porque no quiero que pase... Bueno, no entendí. Igual hay que rematar un poquito porque yo no escucho. No, Entonces no, necesito escuchá, hace para 40 poder años que le digo, para el remate el remate, ¿entendés? El remate es arriba. ¿Entendés? No se puede rematar mirando para abajo y con el micrófono para abajo. Porque la intención del cuerpo ya te va para abajo. Es comida de Medio Oriente, es comida. Perturbante. Perturbante. Muy Porque bien, es gorda. el turbante es Muy- lo que causa la escuchá, gracia. él es Porque guionista. yo soy humorista. ¿Vos qué sos? A ver, Presentate, ¿quién sos vos? ¿qué tal? Sí. Soy Bernarda Yudica, Sí, ¿qué sos? humorista. Cantante. Aplaudan. Cantante. Aplaudan. ¡Bravo! A ver, hacé algo de humor. Una tarada. Escuchá. Bueno, escuchá, a ver, pará. Sí. Tenemos eso. ¿Qué más? Después va a venir mi hermano Gastón. Sí. Muy bien. ¿Eh? Ah, que tiene Me, una... me gusta que pasen música. A mí me gusta mucho esa canción. ¿Cuál? A ver, Porque ponela. siempre hay uno mejor que vos. Y dice, Lali, con Miranda, Temón. ¿Quién es tu Ya nueva? no vi unas fotos, porque también canto. A ver, dale, hacela. Dale, sí, no. Muy bien, me gusta que haya música, bajame un Bien. poquito. Señoras y señores, pero anda pasando música, me Pará. gusta, ¿eh? O sea, hasta que no nos cobren, mientras no nos cobren, pasá A 30 música, ¿eh? segundos, mandale. Taca, taca, taca. Sí, exactamente. Escuchá, Viene tu hermano Gastón. viene mi hermano A Gastón. hacer No sabemos. cositas. Sí. Cositas Sí. varias. Quería saber. Cositas Y al final varias. del programa tengo una sorpresa. Sí. Ya sé. Ya ¿Quién? sé. Ay, ¿quién? El Pero novio. tenés que actuar, que es una sorpresa. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Por Dios! ¿Quién es? ¡Viene! Ella. ¡Tu hermana Valentina! ¡No! Valentina Yudica, una de las fundadoras del USU, una de las fundadoras del curso, fundadora del stream de la Argentina, es verdad. Y de la República. La De la reina del República stream. Argentina, la reina del stream. Exacto. Sí, exactamente.
como la reina del flow, es Valentina Yudica, va a estar acá con nosotros también. Así que tenemos un programa muy completo. Está el pastor. Pará, y tenemos nota con Miami. Sí. Ah, porque ya Cuando nos lo fuimos, tengas, sí, nos fuimos internacionales. mundial. Nos fuimos Porque la mundial, primera nos venimos salida, arriba, nos la primera venimos salida arriba. salió muy bien. El pastor. ¿Quién? La primera salida salió muy bien. El patrón. Escuchá. Entonces, el patrón que quiere salir va a estar acá. El pastor Milad Soleimani. Milad Soleimani es un pastor argentino Sí. que tiene su templo en Miami. Dijo, quiero salir con los Yudica. Está en la programación. Pará. Esta programación que es un delirio. Sí. occipital. No, pará, les quiero. ¿puedo Poneme hacer un poco la foto de la programación. Eso quiero, la programación es una ver locura. todo y mandarle un beso a Luis de Pelotuchos, que ¿Pelotuchos? me invitaron, pero se me superpuso un poquito con la grabación, pero Pelotuchos y estoy pelotuchas. con muchas ganas de Qué buen venir. nombre, Sí, los Pelotuchos y amo con todo mi corazón. Sí, a mí me gusta mucho el de Daniela Cardone, También. acá del boliche, con el boliche andando. Es top. Me gusta, sí, es Daniela Cardone. Es Daniela Cardone, o sea, palabras mayores Totalmente. para todos los niños que nos están viendo. Y hay un cuestionario para... Sí. ¿Este es en serio o es en joda? Es picadito, el famoso picadito. ¿Tiene de verdad? Podés quedar como el culo. Ah, bueno. ¿Qué fue? No tiene las gafas, El ex- pero claro. Usted es como medio cura. ¿El exorcismo tiene cura? Es una pregunta... No, es en serio esa. Y además por ahí se puede ofender. ¡No! Si es amigo mío. Lo conozco desde antes que sea pastor. Ok. No, quería agarrar. O sea, O sea que no se ofende. Es de los amigos que no se ofenden. no, es amigo. De los Es de- amigos que tienen sentido del humor. Lo conozco desde antes que sea pastor. No, es pastor posta, pero lo estamos esperando. Cuando tengan la comunicación, me lo mandás, ¿eh? Me lo enganchás. Me lo enganchás. Bueno, escuchame, vamos a arrancar con el programa. Dale. ¡Que pase! ¿Y Lube cuándo viene? Si ahora es la Está comunicación. bien. ¿Cuándo? Bueno, entonces. Pero si empieza a las 8 el programa. Pará, y mi hermana. Mi ¿qué hora hermano, viene? mi hermano es Lube y mi sobrina es Valentina. No, tu ¿Me sobrina. están siguiendo? Tu sobrina no es Valentina, ¿eh? No, es mi hija. O sea, está. Pobrecito. Chicos, la enfermería, porque por ahí le agarró una CB. sobrino Necesito agua también, necesito agua. Ahora, esto es verdad, Eso es necesito agua. deshidratación extrema. Sí. Sí, se va a empezar a descascarar. Que entre la comida. ¿Dónde está Chubi? Bueno, Sí. voy a llenar el bache. Pará, sí, dale. Hay que llenar el No, bache. pará, A mí el ¿cómo bache te no me sentiste? ¿Cómo te gusta. sentiste en el primer Me programa? gustó mucho, la pasé muy bien, me divertí mucho. Estuvo muy Repercusiones, bien, me gusta mucho repercusiones. que se pueda decir lo que a uno se le canta al Pija. orto. Eso me parece espectacular. Pene, Concha. vagina. Sí, me encanta. Escuchá. Y mucha repercusión. Mucha gente ha empezado a seguir, mucho mensaje, mucha cuestión. Muy bien. Sí. La verdad que sí. Petit ¿A vos Bardot qué tal? fue muy... Petit Bardot tuvo mucho repercusión. A mí lo que me llamó mucho la Sí. atención que tengamos tantas vistas en vivo me flasheó, porque no esperaba eso, pero bajo ningún punto de Yo vista. tampoco, la verdad pensé Porque que tenían- no los iba a ver Sí, bien. también, yo también Todos pensé que nosotros bueno, dos, pero bueno, bien. eso te genera una expectativa para el próximo programa que Algo que no me es gustó, infundada. te puedo decir. Sí, claro. Hubo mucha gente que me dijo que soy igual a vos, de cara. Bueno, Y te eso gustó. me vino. Es un chiste, chicos, el humor, arriba, dale. Sos hermosa vos. Estoy muy bien de cara, estoy muy bien de cara, estoy muy bien de cara. ¿En Hoy serio? lo voy a decir. A ver. Hoy me subí un poquito la autoestima, estaba medio pinchada la mañana. ¿Por qué bien de cara? Estaba medio hecha cajeta. ¿Sí? Hoy a la mañana parecía que me habían cagado bollo. O A mí sea, me que me tocó a las había 7:30 levantado. el de Flow, boludo. ¿no? Yo Me arranqué mandé una cagada. Escucha, 3:30. me compré los nuevos decodificadores que son chiquitos inalámbricos. Bien. Yo tenía los viejos que andaban perfectos. No sé para qué lo corregí. La modernidad, viste, te El hace tomar miércoles. esas Ya, decisiones. no, sin fibra óptica no anda. El jueves, lo de la fibra óptica. El miércoles los cositos. Sí. El miércoles la fibra óptica. No, pero la fibra óptica sin repetidores no te van a llegar hasta el quincho. No vas a poder ver nada. Uy, la puta que lo parió. Entonces vienen, Sí. me traen los repetidores. Cuando va a ser, el tipo va a cerrar todo, me dice, no, estos no están registrados, los decodificadores Bien. que te pusieron el miércoles. Es como Pero si no no vino. existiesen. Pero si están andando. No, pero no están registrados en la. En la nube. Claro, no son nadie. Y no andaban. Andaban perfecto. Y bueno. Te los tengo que dar de bajas y ponerlos a andar. Ah. Perfecto, pensé que era un trámite. No. Saco el 405 No. y le pongo 406. No. Esas cosas no son del Sacar día. los cosos y poner 3 cosos nuevos, boludo. Qué tortuga. ¿Entendés? No. Qué A las 7 de la desesperante. mañana, mete malo con. Aparte, imagínate, viernes con coso. Hacía frío porque ya Los viernes hay que refrescó. pagar empleados, vienen Cosas. empleados a casa, hay que pagar empleados los viernes se pagan cosas. Sí, claro, por ¿Viste? supuesto. No, fue una tortura, pero estuve todo el tiempo pensando en el momento que íbamos a llegar acá. Pará, la picada, por favor.
La picada y la bolsa porque tengo que hacer el chivo. Hoy, ¿Trajeron una picada? no, trajimos porque una la otra picada. vez habías mandado que te habían regalado. Sí, de porque Milano. esto para que ustedes en su casa o donde Sí. estén mirando este programa, en el auto, yendo a un lugar, a una El auto, cena. no, van a chocar. No, pero lo pones de costado, lo pones de audio. Eso es lo bueno del streaming, que podés mirarlo y también escucharlo. Ah, muy bien, gordo. Exacto, porque es radio y tele. Eso es lo que aprendí. Sí. Tin, Muy bien. clink. Muy Bueno, bien, muy bien. y lo puedes escuchar. Tenés ponete cinturón, bueno, todas esas cuestiones, no jodas. Sí. Portate bien. Sí. ¿O no? Pero, bueno, perdí el hilo. Sí. Bueno, perdón, que lo podés escuchar. Que lo que más te gustó, que no sé qué algo te No, pasó. eso, pará, Igual- volví. Se puede decir cualquier cosa acá. Lo bueno, claro, Hija. se me fue la Sí, por olla. favor. Escuchá, lo bueno de todo esto es que arrancamos. ¿Qué haces, Willy? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien, bárbaro, de muy bueno. Qué linda Ay. remera que tenés. ¿Viste? ¿Eh? Es de una banda. De English Beat. Usted no la conoce. No, Te te trató de. yo a vos, muerto. Pará. English Beat. Pasá un tema de English Beat, que tengo Escuchá. el hit. Pará. Mira lo que es esto. Pará. Pará, pues la voy a hacer lucir, mono. Esto me lo manda Nuestra gente amiga de. nuestra gente amiga de sí. Milano. Milano. Picadas Milano. Picada no, Pará, es todo sí. un lugar de charcutería. Todo. No es solamente Pero picada. mirá lo que te arman. Que sería fiambrería. Miren lo que es esto, boludo. La semana pasada trajimos todo nosotros. ¿Podemos hacer un tocor acá en alguna cámara? No sé. Si podemos hacer un tocor sería un golazo. Escucha, mirá. Tiene Mirá, de todo. mirá. Eso es lo que te estaba queriendo Los decir. mitos, jamón crudo, pastrón, Sí. salame, leverbrus, brie, queso pategras con albahaca, Cosas. boconchino de mozzarella, aceitunas rellenas, matambre, Muy top. gruyère, Vamos a dentro. ponerlo así, mirá. Sí, ahí va. Esto Mirá yo lo lo que es aprendí esto. porque ahora soy productora gastronómica. Mirá. Espectacular. Dame la bolsa. La Ahí bolsa va. negra. ¿Me pasás la bolsa que estoy? La bolsita negra esa, por favor. Gracias. A comerla. Ahí Exactamente. está. Ponete un tema musical. Necesitamos música de fondo. Sin música medio Sí, siome de todo. cae. Esto es, mirá, Milano. Milano auspicia a los Yudica. Siempre vamos a tener comidas. Y además te hace quedar Productos bien. regionales, delicatessen, fiambrería, vinoteca también. Ah, no vi que había vinoteca. Triunvirato 5300. El Triunvirato esquina Congreso. Muy bien. Y nos mandaron esta demencia, esta divinura, Espectacular. con esta focaccia hermosa. Que vamos a hacer que también para que coman los técnicos, para que coman los Obvio. chicos, que tienen todavía muchos programas por delante y vienen laburando un montón. Por favor, muchachos. Gracias, muchas gracias. Absolutamente Hermoso. demagógico, yo los odio. Pero lo digo al aire como que los quiero para que ustedes digan, che, qué grosso Marian. Cuando se van, el que me toca le pego un sopapo, porque me mira a los ojos lo echo. No ¿Me le escuchá? gusta, a él no le gusta. ¿Está el pastor comunicado? Muy bien, auspiciado por Milano Picadas. Me encanta que tengamos esta picada acá como centro de mesa. Lo más groncho que puede haber en la Bien, vida. todos los 90. Bien groncho. Bueno, ¿está Milán? No, lo hacemos en vivo con el pastor. Por favor, poneme a Milán. Hermanito. Marian, querido, hermano querido. Hermano querido. Bernarda, él ¿Qué es tal? Milán. Perfecto. Ella es Bernarda, mi ¿Cómo hija. está, Hola. Bernarda? Muy bien, muy bien. María Una Bernarda. genia, una genia. ¿Cómo están, hermano? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, bien. Acá estamos con la pastora, mira, pastora. Ahí está tu mujer. también. Ah, Muy te iba a contar con bien. ella. Es una diosa, es hermosa, Hermosísima, hermosa. bellísima. Sí, y tiene una hija que es una pastora. diosa. La Me hija es gané el hermosa loto. también. Dios me ayudó, Marian. Total. Puede ser, pero vos también, vos sos fachero. Ahora porque la buena vida te hizo engordar un poquito, pero la papada, pensé lo que era, este era modelo. Modelo. No, porque Querido, bueno. pero ¿cómo va? Ahora cuando vas a Argentina voy a meterle acá un poquito, claro. Yo te digo lo que estoy. Yo compré unas que te haces. Caes en 8 días, 12 kilos. Tirsepatide No, se llama. Bueno, pero Tirsepatide. bueno, vayan al médico. Es la nueva, lo que salió, lo último que hay en el mundo. Mándame 10 cajas, por favor, porque algo estoy Bueno, igual necesitando. allá en Estados Unidos de la meca Haceme eso, un puchero de eso. No. ¿De la pichicata? No, esa no. Sí. Esa tirsepatide, esa es lo top Bueno. del mundo. Porque, pero bueno, No. perdón, mirad, ¿cómo estás esperando? Le voy a contar una breve reseña Sí. de Mirad, una familia de Argentina. ¿De qué barrio era, Mirad? Allá vivíamos en Canning nosotros, ahí al lado de Seiza. Ok. Muy lindo, muy bien. Ajá. Antes- Sí, pero la iglesia Hablá, es Loma de pero- Zamora. Perdón. Escuchá, la iglesia es Loma de Zamora, ahí en, Ah, muy bien. Ahí. Escuchá, Sí. vos tenés origen iraní, solo hay más.
Sí, es una bomba esta nota, ¿eh? Pará. Yo tengo una suerte, Marian, te lo Esta es juro, una ¿no? nota perturbante. Sí. Escuchá. Me encantó. Escuchá, Pastor. Sí, sí. Escuchá, pará, te quiero decir una cosa. Cuando vos estabas en Buenos Aires, ¿vos ya eras pastor? ¿Te acercabas a la iglesia? ¿Tenías algo que ver? ¿O te agar... No, sí, hace 18 años que soy pastor. Yo No, vine ya lo acá sé. siendo pastor Sí, y viniste. con papeles de pastor. Me pidió una iglesia acá de Washington y vinimos para acá. Primero Washington fue tu llegada. Claro, no, llegué directamente a Miami. Acá hay una iglesia muy grande en Miami, Claro. que es el Rey Jesús. La conozco. Que estoy con ellos. Pero desde Washington vino un pastor amigo, me dijo, pastor, yo te pido. Así que me pidió y bueno, ahí me salieron los papeles, gracias a Dios, como pastor. Willy, ¿podés decir qué? Si no hace falta que me mires. Escuchá, Sí. hacer rodar imágenes del pastor con la Lamborghini y todas las cosas que arma para Leo Sport, Leo Miami Sport. Se armó un Muy canal de bien. televisión que es un suceso. Desde Claro. que Leo llegó a Miami. Porque desde que llegó Beckham y Miami se hizo el equipo de Miami se hizo muy fuerte en fútbol. Claro. Y se metió adentro de la conversación del arrancó básquet, fuerte. del béisbol, del hockey sobre hielo. Se metió en la conversa esa, es el cuarto deporte. Qué importante. Ahí muy importante. Muy bien. Y con Cachito Miami, que tenía la barra, que también argentino, se armaron una barrota, una Bien. barra grande, y el pastor empezó a ir a transmitir de ahí y todo el mundo, como él es un pastor muy reconocido, todo el mundo le daba bola, mucha bola. Claro. Inclusive Leo, ¿verdad? Gracias a Dios, sí, gracias a Dios. Le pude dar Biblia de Paul, Marian, antes que se vaya al Mundial. La Biblia de ¿Viste? Paul antes del Mundial, sí. Le di la Biblia, se la llevó, gracias pastor, y viste, siempre orando por todos los jugadores, dando la bendición, siempre. O sea, acá me conoce como el pastor del fútbol, del Inter Miami, viste. Escuchá. Siempre orando por el equipo, por Leo, por la familia. ¿Sabe Beckham que vos estás, o Beckham, o cómo se llama el dueño? Jorge Mas, el Jorge dueño. Mas. Jorge Mas, ¿te conocen? Sí, un fenómeno, Jorge, David. Tengo más diálogo con Jorge porque los dos hablamos español, ¿viste? Claro. Con Claro. David. My English is very good, but no, Un poquito de zaraza, un poquito de- No, habla bien, pero bueno, es argentino, no deja de ser latino. Pero- La hija habla perfecto, claro. abuela. Y claro, pero ella es de allá, ¿no? Sí. Sí, no me habla perfecto ya porque ya se crió acá. mis Claro. hijos se criaron acá. Hablan perfecto inglés. A mí me cuesta un poco más. La pastora bien también, ¿eh? La pastora bien. Yo la vi hablar muy Pero tengo Jorge Mas es un tipazo. Déjame decirte, Marian, que Jorge Mas es el dueño de Miami, ¿sí? O sea, los Mas son los dueños de Miami y hicieron esta inversión billonaria del Inter que Estadio empezó nuevo. Sí, empezó con un par de cientos de millones de dólares, hoy valen billones de dólares. Desde Oh que my llegó God. Leo. Y la franquicia de cambió. Messi gastaron Y una tiene- plata que parecía carísima, pero la van a- triplicó. No, claro, es una inversión que puesta a los pies de Messi, todo se triplica y se cuadriplica, ¿entendés? Claro, Lo no deja de- recuperaron de rápidamente. Messi. Y además, otra cosa, la historia de Cachito Miami. Cachito Miami era un bar acá de All Boys, Ajá. ¿no? Que se fue a Estados Unidos también, una mano atrás, otra adelante, que recaló en Miami, empezó a laburar, y de repente cuando se arma el fútbol, van y le ofrecen a Beckham tener una hinchada como las argentinas. Y Pensando él que le Beckham encantó. los iba a sacar cagando, ¿viste? Y más los Sí. iban a sacar cagando. Y le dicen que sí, pero con todo, con bombo, con Me bandera. encanta, Un claro. milagro, boludo. ¿No viste cuando te...? Y bueno, pero es la idea también de Messi, tener un equipo, Pero o sea, hay Messi que nunca se acompañar. acercó ahí. Messi no está muy metido, Messi. No le da mucha bola a todo ese folclore, Messi. Lo que pasa es que Leo, viste, es un hombre muy enfocado en su laburo, Sí, Marian. sí, Mirá, sí, si sí. hay un tipo que está enfocado, que no lo saca del desenfoque del laburo, ya ganando todo, siendo campeón del mundo. Multitrillonario, todo. Sigue, Él sigue, no lo saca de la línea. El tipo va y quiere ganar. No le importa que juegue con Massachusetts, no le interesa. Él quiere ganar todos Bueno, los es el mejor partidos. del mundo. Escucha, Pastor, ¿y sigue Leo Miami Sport? ¿Sigue todavía? Sí, Leo Miami Sport sigue. Ahí estamos viendo el Server Track que plotea en Argentina. Espectacular. Todo de AFA. Tenemos el Lamborghini ploteado en Inter Miami. Después tenemos dos Hammer, una de River, una de Boca. Ah, esto para es todo lo Argentina gusto. en Miami. Argentina y Miami. ¿Y ahora qué vas a hacer? Compramos un micro. Compramos un micro
y va todo ploteado a Argentina, que ya me lo entregan la semana que viene. Y adentro van todos los muchachos con los bombos de ploteados. Claro, como acá el 178. Claro, Claro, no, espectacular. el que vaya... Y los gringos ven eso y dicen, no lo pueden creer, ¿me entendés? Claro, no, Claro. porque es un zarpe de energía. Ellos no tienen, No lo llegan tienen, hasta nunca ahí. pasó. O sea, También. No. gritan, pero un poco en el básquet, más en el fútbol americano, pero no lo tienen. Y no. El aliento constante, boom, No, boom, no, boom, lo de acá es y muy la único. fiesta permanente cuando termina, y el choripán. Esto es chanhumo, esto ponen la parrilla de chanhumo en los estacionamientos. Ah, como acá Igual que real. acá, no, Ok, igual, me encanta, igual. espectacular. Escuchame, Pato, ¿te vas a ir a Kansas? ¿Vas a llevar toda esta parafernalia para Kansas y para Dallas? Todo para Kansas y Dallas ya tenemos. Yo me voy en avión porque si no son un montón de horas, pero la banda arranca en la caravana, ¿viste? Sí. Y van parando y tienen un folclore maravilloso y arman toda esta parafernalia que es una locura. La policía no gente, vos rompe. sabés los gritos. La policía no rompe las bolas. No, se paran a ver, oh, good, very good, Messi. Se enganchan Ah, los claro, tipos. Messi Porque es tan Diego. lindo. Claro. Messi ¿viste? como Diego. Claro, es Abre, un abre. show que no se ve. Para, hay una Son pregunta. naves, Es un ¿viste? show. Y si Sí. te cansas, Y si me cansas, pedimos fuerza a Dios para seguir. Muy bueno. Muy buen chiste. No, Voy con un muy cuestionario. bueno. Voy con un cuestionario para para el Dale. pastor. Pétes en serio, Perfecto. Ponémelo Sí. yo también. Tu familia es judía, nació en Irán. ¿Cómo convive el conflicto que está pasando ahí en Medio Oriente? Cuando pasan las cosas que están pasando ahora, ¿cómo lo vivís vos? Mira, nosotros somos judíos iraníes. Hay muchísimos judíos iraníes. sí, señor. O sea, mi abuelo se mudó de Israel, se fue a Irán por trabajo Es verdad. y yo nací ahí. Pero déjame decirte que yo nací en el 81, fue la guerra de, ¿te acordás de Irán-Irak? Por supuesto. La famosa Guerra Santa, Claro. que duró como 8 años. Bueno, pero apenas arrancó la guerra, mi vieja se fue, me agarró y nos fuimos. Yo tenía 6 meses y nos fuimos a Argentina. El mejor país del mundo. Gracias por recibirme. ¡Argentina! Déjame decirte Sí. que Argentina me recibió, me naturalicé argentino, tengo papeles argentinos. Pero cuando vemos todo esto, Marian, de la guerra, nos duele. Porque yo como pastor no quiero que muera nadie, ningún ser humano de ningún país, ni quiero que se muera No. el judío, que somos nosotros, jamás, pero tampoco queremos que se mueran los musulmanes porque somos seres humanos, ¿me entendés? O sea, Claro. Cristo, yo que soy pastor, Cristo vino a dar vida, no muerte. Entonces nosotros estamos a favor de la vida, que todo hablando se puede solucionar, que todo tiene una solución. Entonces te duele ver estas cosas, ¿viste? Te duele porque queremos paz. Si hay algo que nosotros queremos, Obvio. es que el mundo tenga paz, ¿viste? Muy bien, muy bien. ¿Y importante. qué onda ahí? ¿El mayor de Florida es trompista o no? El mayor de Florida, sí, el mayor de Florida es trompista. Lo apoya mucho, como Marco Rubio también lo apoyaba, pero Claro. era entre DeSantis, que es el de Florida, el mayor, y Marco Rubio, pero Marco Rubio le ganó y se fue a la presidencia con él. Claro. Marco El Rubio cubano Marco lo Rubio. siguió y Sí, habla. ellos dos. Habla fuerte, Rubio. Tira una bomba. Sí, tira bomba, pero para nosotros que somos latinos, es un placer, ¿me entendés? Mirá, ¿sabés quién me está llamando? ¿Quién? Para que le voy a decir a la pastora, Miguel del Cel, llámalo a Miguelito, porque... Decile a Miguel que está al aire con Yudica. Sí, decirle que está con Yudica, llamalo, más. No, porque está esperando, ahora te cuento dónde vamos, tenés que ¿A dónde? estar acá, Mariam. Vos Pará, tenés te que- digo una vos cosa. tenés que ser de Están Miami. todos mis Sí. amigos ahí porque Jerónimo Valdivia, Jero, Quiero, sí, Que se mi- tomó con él anoche mi- jugando al truco. mi hermano, ayer hicieron un truco con un asado de la San Puta, fue memorable, me escribían durante toda la noche, me estuvieron escribiendo. Sí, yo estuve ahí, estaba Valdito también. Claro, está el Osvaldo ahí. Osvaldo me acaba Claro, de está escribir, le digo, Osvaldo. voy a salir con el pastor. ¿A dónde va a Sí. estar? Que me meto en el auto. Es un genio, Valdito. Bueno. Bueno, y después nos fuimos a jugar al truco con Miguel del Cel, un par de abogados amigos, que cuando venga acá te estamos esperando todo, amigo. Vos Todos sabés me que están acá- esperando. Me dijo, la verdad que en este viaje de este año, ya tenía que haber ido el año pasado porque ustedes armaron ahí una bandurria hermosa. ¿eh? Sí, maravilloso. Hermosa. Y se arman unas noches muy porteñas, muy lindas, muy Qué divertidas, lindo. pura carne guitarreada, ponen música nuestra. Truco Es como también, estar ahí. truco. Claro, qué lindo. ¡Truco, mierda! espectacular. No, y Claro. juegan acá los perros. Pará que lo voy a llamar a los Baldo en vivo. Pará, quédate ahí, pastor, ¿eh? Solo Valdito que se vuelve loco. Pará. Sí, estaba ahí, estaba ya queriendo salir. Sí, Osvaldito, espera. desesperadamente. A Juan. Espera, ¿eh? Bien. Aguantame, pastor, ahí lo voy a llamar, lo estoy llamando. y Pero lo voy a llamar, claro, llámalo que acá estamos con el Valdito.
Fenómeno. Le jugamos al truco contra Jero, lo matamos. Preguntale, che, ¿cómo saliste con el Pastor? Osvaldo juega muy bien. Osvaldo juega muy bien al truco, muy bien. Es de los mejores que yo vi. Osvaldo. Los futbolistas que juegan bien, que están todo el día al pedo. Claro. Ahí es como la Sí, y vos sabés que acá, vivimos, acá estamos en Estados Unidos, pero para nosotros estamos en Argentina. O sea, nunca dejamos nuestra tradición. Tomamos mate a la mañana, al mediodía, espectacular. a la tarde, Pará, y una pregunta. Factura, los cortes de carne, ¿los conseguís? Sí, todo, vacío, basado, premium, pero no tiene el mismo gusto que el nuestro. No, tiene el mismo ¿En gusto serio? No, es bueno, pero lo nuestro, la fruta nuestra. Acá come fruta, parece que está comiendo un pedazo de cartón. Sí, ¿Entendés? Está hecho con máquina acá. Escuchá. La fruta extraño, la leche, el queso, el sabor ese nuestro. Queso, Sí, pero acá No, muy buena es categoría. Sí, muy buena Escuchá, categoría. Pastor, y no, ¿qué ibas a decir vos? No, yo tengo una pregunta. ¿Vos crees que ahora con la llegada de Messi, como todo el equipo más argento y todos ustedes haciendo bombo y platillo, ¿hay más gente que se fue a vivir a Estados Unidos? ¿Está en Miami? ¿Hay más argentinos ahora que otros Miami años? después Porque vos de la hace un pandemia montón de explotó. años, claro. Lleno. Leo trajo, te digo de verdad, Miami era una cosa, siempre fue lindo, pero ahora que está Leo, hay un aura. Todo el mundo, viste, quiere salir y dice, lo voy a salir a la calle y lo voy a encontrar a Leo en el mercado. ¿Me entendés? Eso es lo que. Sí, además él es como una persona muy normal, ¿no? Va al supermercado, está tranquilo. No, la calle con la familia. El otro día Una persona- fuiste al Gran Premio que no te vi. Estuvimos en el Fórmula 1, No te pinché las redes. ¿Sabés que no te vi las redes el fin de semana? No te vi. Porque este se mete y pone sus cosas y hace unas notas. Se mete en unos lugares que no se mete nadie y todos lo respetan y lo saludan. ¿Viste? Porque Claro, aparte él merecido. va con una parada, como hacemos los argentinos. Él se para en un lugar, ¿viste? Aparte que es muy grandote, tiene sus ojos celestes. Claro, tiene llamativo, es llamativo. muy llamativo, tiene un vozarrón, ¿viste? Entonces, él se pone de espalda al teléfono y cuando vos pasás, decís, no sabes si es de la CNN, si es de No, por las dudas la te quedás Deutsche mirando. Welle de Alemania, Claro. o qué carajo es, o si tiene un teléfono y lo está haciendo para él. ¿Viste? No sabés. Claro. Y la gente es magnético, el hijo de puta. Sí. Es magnético, ¿entendés? Un chabón magnético. Y bueno, así ¿Viste? le va muy bien. Sí, amigo, gracias, es verdad eso, de verdad, gracias. Él se manda. Pero se abre la puerta, voy con Dios. Abre la puerta y creen que viene el príncipe de Kazajistán o el señor. sobrino infantino de la FIFA, porque abajo viene pinchado, ¿entendés? Claro, abajo viene pinzado, abajo de todo. No, todo el oro. Cargado. Ay, le mando unos bobos. No. ¿Sabés lo que tiene una olla importante, Sí. No hay veate. puerta que no se abra, se abre, adelante, te dice sin La preguntar. importancia ¿viste? La importancia es del como porte. te ven, te tratan. Lo dijo la chiquita. Eso es todo, eso es mirá, todo, la en este presencia medio es todo. Es una frase muy cruel, pero es tan real. Vos lo sabés, yo te lo digo todo el tiempo. No, sí, Y claro. se lo digo a mucha gente que trabaja, pibes nuevos que empiezan, inclusive productores y directores, como te ven, te tratan. Total. A medida que vayas creciendo, invertí en un poquito de pilcha, tratá de estar un poquito mejor, andá a la peluquería, empezá a afeitarte, andá un poco mejor, porque si no, viene otro que la imagen lo llaman primero, ¿viste? Salvo que seas Total. Messi. ¿Sos Messi? Vení Anda en vestido como te chancleta. canta el culo. Anda en chancleta. Exacto, anda en chancleta. Pero Sí. como acá somos todos mortales, ¿viste? Sí, Como te ven, te sí, tratan. es la verdad. La verdad que es sí. la verdad. La imagen, más en Estados Unidos, déjame decirte, en todos lados, en Argentina también, pero acá la imagen es todo. Todo, absolutamente todo. Ahí el Chucu vende bien, el Chucu vende bien. Vos te parás. Yes, of course. Hello. Yes, please, sit down, please. ¿Cómo te puedo ayudar? Bienvenido. ¿Cómo te encanta. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo te pasa? Me encanta, sí, el Ya juego estoy como, ya me del ocupo. juego del Ya me despiste. ocupo, te hace un problema, tranquilo. ¿Cuándo llegaste? No, estoy hace 2 meses. Tranquilidad. Este peo en el coso del alfarero. ¿Cómo es que se llama tu En la casa del alfarero. la casa del te alfarero. vamos a ayudar. La casa del alfarero, la Síguenos iglesia. en Drive. Te vamos a ayudar. No, vos sabés que la abrí en Ocean Drive. Sí, yo me acuerdo. Atrás de la mansión Versace. Pero vino Leo. A los 2 meses que la abrí llegó Leo al Inter. Entonces me llaman de acá, viste, de TIC, que yo laburaba. Me dice, pastor, vino Leo. Y me tuve que ir. Dijo, señor, los dejo con otro pastor, pero me tengo que ir. Claro. Y me fui a seguir a Leo. Porque aparte la pastora ella es como mi visionaria, ¿viste? Muy Ella bien. en el sueño ve. Y vio que estábamos con Messi, que le predicábamos a Antonella, y yo le decía, pero Había que Messi, seguir en ese esa llamado, digamos, irse. Mirá que- Claro, es como un llamado. Mirá quién está acá. Pero escuchá. Mirá, Bernardo, saludalo, Valito. Hola. Bernardita. ¿Cómo estás?
Escuchá, acá está el Osvaldo. Escuchá, Osvaldito, estoy haciendo el streaming de los Yudica. ¡Osvaldito! ¿Sabés quién está al aire? Mirá quién está al aire. El número 1, Osvaldo, el number 1. ¡El pastor! Osvaldo, decile que te cuente, Mariano. Dice que sos el mejor jugador de truco que vio en su vida. Y tiene razón, el hijo de puta. Un día perdí, Mariano. Un día perdí cuando tenía 13 años. Perdí la final en Chacomú. 13 años. Pero se suspendió antes, se suspendió. O sea que en realidad nunca llegué a perder. Nunca perdió el truco Osvaldo Marullo, que ayer estuvo con el pastor allá. Están todos allá, pero no. Y anda Me quiero yendo, cortar anda todo. yendo. Mirá cómo está todo bronceado en la pileta, el hijo de puta. Claro. Decile que te cuente lo que vamos a empezar con Osvaldito, Marian. Decile que te cuente. Mirá Jero. Están todos Están pasando la ahí, pipa ahí. están todos. Estoy con el pastor acá del otro lado. Están todos en la pileta, pastor. Se va a ver a Miguel Ya del voy. Cel, el pastor. Muy bien. Miguel fue a buscar paz. El hombre transmite una paz única. Tiene mucha luz, mucha aura. Qué Es bueno. muy honesto. Es verdad. Ahí está. Sí, señor. Me contó un cuento muy lindo, Mariano. Si me permitís, te lo voy a contar. Por supuesto, Osvaldo. ¿Se escucha al aire? Que agarra el dinero, él dice que agarra el Ahí. dinero y lo revolea al cielo. Lo que no agarra el Señor, lo que cae es todo de él. Así que bueno, estamos ahí, me lo contó él. Ok. ¡Un hijo de puta! ¡Me vuelvo loco! Osvaldo Marullo desde Miami, el pastor desde Miami, aplauso. Te amo, nene, te amo, Osvaldito. Yo también te amo. Saludo a Jero. Chau, dale salud. Chao. No, me vuelvo loco. Señoras y señores, Ay, ¿qué sí, notó? sí. Pastor, te quiero mucho, Es ya nos vamos a ver ahí. Te quiero, amigo, te quiero y los esperamos en Miami, ¿eh? Sí, señor. Mandale saludo a la pastora, a tu hija y a todos los que hacen Gracias. Leo Miami Sports. Sí. Gracias, que Dios Besos. lo bendiga y vamos, el mejor programa de todo este, ¿eh? Arriba. Vamos a la familia Yúdica. Gracias, Chao, Dios le bendiga. pastor. Chao, chao. Un Bendiciones, mandanos abrazo. bendiciones. Sí. Que Siempre, Dios me los Padre, en el rebendiga. nombre de Jesús. Oramos y declaramos la bendición para los Yúdica, padre, hijos, esposa, todos los programas que hacen y que siempre Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo y sea el mejor año de sus vidas. Amén, amén y amén. ¡Vamos! Amén, gracias, pastor. Con Tutti. Gracias, Salud. Facundo. Muy bien, bien. salud. Está todo bien. Salud. Esto es por Jesús. Dame un trago. En la sangre. Dame un trago. ¿Cómo andás vos? Vení, dame un beso. ¿Cómo estás, viejo? ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Todo tranquilo? Estás muy fachero, ¿eh? Estamos bien. Escuchame, cuando hay que poner la tecla que falta, ¿eh? Sí. Te voy a mandar a lo de Toucedo. Muy bien, señoras y señores, vamos a meternos en la comida. Sí, va a ir a lo de Toucedo, Sí, ¿cómo claro. no? Hay que hacer espacio, en Escuchá, la mesa, Darío ahora. Toucedo. Tenemos que traer a Toucedo para hablar Que de... haga acá algo, que me haga un tratamiento de conducto en vivo. A mí. A vos, Que te me haga una acomode limpieza. un- Abajo tengo unos sarros que, ¿sabes qué? Opa, el alero. Los tengo así. Está Bueno, bien, bueno. ahora sí, vamos a dar el aplauso porque vienen las dos invitados que tenemos hoy. Me Hoy encanta. tenemos chef internacional. Ella es mitad judía, mitad francesa. Se llama Yael Papier. Qué divino. El Por nombre favor. ya- Por favor. Hola, Para Chubi. que voy a dejar. Yo siempre tengo que entrar con Camila. Sí. Y sí, es así. ¿Cómo estás? Chubi, no tenemos que saludar en el... No, pero no importa. Ya nos vimos antes, boludo. Bueno, para la Bueno, gente le gusta. por favor. Saquemos la picada. Esto lo Sí, corremos. sacamos te la lo picada mandamos de Milano. Pará, No, pará, la que dejamos ponela, acá a boludo. mano, la dejamos a mano. Sí. Es Ponela, que ponela. La ponemos acá en la esquina, así se ve. entra, ¿eh? Mira que yo vengo Qué con. ricas aceitunas. Esperá, esperá. Esta sí la podés sacar. mira. Eh. La papa chaya. Sacá la bocacha. Ahí va, mirá. Muy buena la pregunta para el pastor. Tenía una, loco. como Escuchá. si fuera una especie. ¿Qué hago? Muy bien. ¿Hacer más? Vení, Chubita, por favor. Sí. 4 horas. El Bueno, a ver, señor director. Y el micrófono. El pan acá. ¿Faltan más cosas? Puede ser. A ver, señor director, si se puede lucir. Uy, Está muy enojado, pampito. Willy. ¿Eh? Está muy enojado, Willy. No, Willy está completamente ofendido de pronto. seguí laburando. Escuchá. Bueno, vamos a... Hola, Chubi, ¿cómo estás? Con A la tu copa micrófono. vacía. A tu micrófono. Con la copa Copa vacía vacía, no, estoy. por favor. No, dame un traguito, por favor, de esa copa, de esa, no, de esa botella, por favor. Sí, gracias, muy amable.
Esto es lo que trajo el sommelier. Para que se den una idea, el sommelier que trajimos hoy, ¿eh? Sí. Una chava del Ferrer. Muy bien arriba. Boludo, es una bomba. 2020, Sí, una una puta bomba. madre. Ah, la mierda. Bueno. Chubita, por favor. Ella le decimos Chubi, se llama Yael. Gracias. ¿Eh? Sí. Yael. Y a él. Allá él. Allá él. ¿Eh? El que le hizo un pibe. Bueno, ahora sí. Bueno, vamos, señoras y señores. Y porque tiene dos criaturas. Muy bien. Salud. Gracias por venir. Gracias por venir, Chuba. Por favor, es un placer. Me encanta que traigamos chef de todas las variantes que tiene la gastronomía argentina, que es una maravilla. ¿Eh? De Sí. todas partes del mundo. Y vamos a estar hablando de tu emprendimiento, que Dale. después de tanto cocinar y tantas cocinas, decidiste tener tu propio emprendimiento y cocinar, hacer tus propios eventos encima. Sí, yo trabajo para mí, porque Te cansaste, claro. No, bueno, siempre lo hice trabajar para mí, Sí. pero así tengo libertad, ¿no? Total, ser tu tiempo de propio vida, jefe. tiempo de vida. Espectacular. Ella Claro. compra tiempo. ¿Cómo es esa cosa del tiempo de vida que no tenemos? No, o sea, no sé, fue... ¿Te salió ahí? Ah, no lo Sí. tenés como un cosa. Sí. Estaba borracha y me dijiste eso. No. Sí, lo tengo como un mantra de vida, o sea, tiempo de vida. Quiero vivir, no quiero vivir trabajando. Claro. ¿Y hace cuánto tiempo que ¿Qué? vos dejaste de trabajar y te largaste sola? En realidad Ya. nunca trabajé en relación de dependencia Sí. porque no pude nunca. Siempre fue millonaria. O sea, no, Ah, bueno, partiendo de la base de los millones, digamos. un mentira. segundo. Ella siempre fue rica. uy, Ella siempre fue rica. no. ¿Entendés? Entonces entonces vos estás refraseo. hablando como si yo hubiese empezado abajo, como vos. como yo, ¿entendés? digamos. Limpiando cocina como una... Lavando ¿Viste? bruja. Lavando como una sirvienta. No, Claro, perdón. Pero no me hagan una imagen No, que por no. favor. La Para gente- próxima. La imagen real, la tuya. siente arrancar? Pará un segundo. Ahora sé exactamente. La mamá de ella era la mejor amiga de Mirta Legrand. Ah, de la chiquita. Claro. Y de La Goldie. chiquita. Claro, la Claro, mamá de ella Goldie tiene también. 104 años. Ah, la mierda. No, carajo. escuchá. Claro, bueno, Ahora voy a cambiá la parar. pregunta, sí. Perdón, hagamos ¿qué como se que no te siente? digo De nada. vuelta. ¿Qué se siente arrancar, digamos, todo lo que es un emprendimiento con millones? Es perfecto. No tengo la más puta idea, porque Perfecto. no lo sé. No, porque vos sabés cómo son los papás rusos. No te dejan tocar un gomán. Un mango. Si no trabajás, no ves un sol. No son merecidos. No son merecedor. Tenés que trabajar. Trabajarás, si Hay no, que de trabajar. estos de 1000 departamentos no verás uno. ¿Eh? Son todos míos. No, se ríe por lo que le pasó a ella. Muy bien. No, lo que pasa que, bueno, Sí. a ver, fui estudiando esto, lo otro, nada me gustaba, no encontraba, hasta que descubrí que tengo el don, lo tengo en las manos. ¡Opa! Yo también. Porque soy cocinera. Porque soy Son guaranas. cocinera. No me gusta ese humor chabacano. Para, son todos unos cochinos de No, mierda. sí, porque no. yo Vos te dije, reíste primero que yo todas. también tengo el don en la mano. Y aparte soy enterarme que cocinera. mi hija es eso no me gusta. Que guitarrea. Un día vas a tener Una mano lava Que la sos, que sos guitarrera. Una mano lava la otra en la No. cara. Esta charla es una paja, en No, serio. pará, quiero, perdón, un pequeño inciso. ¿Están viendo tus abuelos, Yo boluda? soy Y vos estás diciendo cocinera, que, yo soy cocinera. que te autosatisfaces. No, No quiero hablar de esos pará, temas yo. no hablamos de si Pero querés. ¿cómo voy a hablar con esos temas con mi hija, boludo? no, Ella trabaja con Pero las ¿cómo yo voy a manos. tener la imagen? No, dijo. Pero un día vas a está tener hablando que de la, hablar. está hablando de la masturbación. No, dije, amaso. Mariano, Sí. me dejó más turbado que nunca. La verdad que sí, porque no quiero. Ya sabía que iba a pasar esto. Que No. iba a haber un día que íbamos a tener que hablar de cosas al aire y ella iba a decir. Bueno, tengo 30 años, querido. La vida pasa, un o sea, día uno vas va a tener que creciendo mirar. y la Te deja vida. ciego, ¿sabías que te deja ciego? Así estoy, como el Stevie Wonder. Dame un bastón, no veo nada. Basta, sos una guaranga. Eso sí. No, sos Estoy muy. diciendo. Sos guaranga. Yo dije lo de la mano porque amaso mucho. Amaso mucho. Hace muy bien a la próstata. No, que además se hace bien trabajar con las manos. Totalmente. Es lo que yo estoy. Es lo que yo quiero Aparte, decir. mirá ¿verdad? las dos que puse al aire. boludo. Es lo que yo le estoy queriendo Me decir. olvidate, una peor que la Se otra. hace muy bien a la comunidad. No, pero a todo lo que es la república. Hay que trabajar con las manos. A Dormi le pasa ¿A dónde esto. hicimos tacada con las manos? Sí, muy bien. Por favor. No hay que. No, para No, escuchar. déjense de joder. No, pero- Dale, Permiso. vamos en serio. Aparte, Bueno, vos me sabés pongo que. No quiero. No hay que ver la paja. Sobre el tema. Con la paja, Vamos ya sobre está. sobre la cocina. No hay que ver la paja en el ojo. Sí, basta, Willy. Va, por favor. No vean la paja en el ojo ajeno. Tiene micrófono, Willy. Le repetí los chistes a él. Porque lo dice muy bajo. No tiene- era muy
divertido para decírselo. Decírselo más fuerte a él, No, para que porque se retuerza. Escucha, él escribe humor, no sé por qué tiene un micrófono. ¿Qué? Yo tampoco Porque me sé. agarró un día, yo quiero. Voy a diste. hablar atrás de cámara. Sí, habla. No, mentira, yo no te Bueno. dije. ¿Entendés? Y nadie se lo saca. No, Andá a habla para- sacárselo, te come viva. Te muerde la cara. Me Yo lo, llevo, nadie- me lo le llevé a mi un casa. codazo desde acá. Lo tenía en la mochila. Me lo traje, me lo llevé a mi casa. No. Porque él habla mirando y es como que él no defiende sus propios chistes. A él le gusta que lo digan Pero que otros. los- claro, Como todos los claro, guionistas. como los guionistas. Claro, ¿Vos- soy un genio. ¿Qué haces Hasta que, acá? ¿Cómo? Porque Hasta soy un que un día genio. Gerardo Sofovich, ¿qué hizo? Le pegó una trompada en la Sí. cara. No, No, Sofovich un día dijo, voy a actuar yo. Me voy a escribir para mí mismo. ¿Entendés? Hizo el primer espectáculo con Minguito, los dos solos. Bueno, yo estoy él preparando mi con propio. ¿Cómo? Estoy preparando mi propio espectáculo. ¿En serio? Sí. ¿Tu Wow, unipersonal? no sabía, ¿tu Sí. unipersonal? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Todavía no tiene nombre. Ah, Es para fin de año. se llama así. ¿En serio? Todavía no tiene nombre. se llama. No, no me gustan esos nombres siomes. Todavía lo sabemos todavía. Hay una banda que hace cover de Bailanta, que son los mejores, que tocaron acá en la fiesta que yo hice acá en Inc. cuando hicimos Polémica en el Bar Involucrado, fin Sí, de año. sí. Se llaman No Sabemos Todavía. Es una banda de la san puta, pero con ese nombre no van a avanzar. Qué importante que es el nombre. ¿Cómo te vas a llamar? No te va a Muy gustar. importante, No van a el llegar. nombre. Soy el nuevo Chichilo Viale. Bueno, ahí falló. Escuchá, ¿cómo? Soy el nuevo Chichilo Viale. Ojalá. Chichilo Viale fue una estrella del humor El argentino. flaco Paina. A ver, contá un chiste. No, ahora no tengo. ¿Eh? Bueno. Yo no sé por qué me meto en esto. Mirá, si yo hubiera seguido... si yo ¿Cuál es hubiese- la banda que Pará. tendría que haber vuelto a su país? ¿Cómo? ¿Cuál es la banda que tendría que haber vuelto a su país? ¿Cuál? ¿Cuál es? Banda de turistas. Muy bien, estuvo muy bien. Escuchá, si yo hubiese seguido el consejo si yo hubiese escuchado el consejo que me dio mi viejo. ¿Cuál? ¿Qué consejo te dio? No te juntes con, Lo hubiese escuchado. no te juntes con hubiese sido un muy Willy. buen consejo. No te juntes con Willy. Excelente, una dupla gastronómica. Bueno, Bien. vamos a hablar de comida con Yael Papier. vamos a Mientras hablar. ya llegó mi hermano Gastón, tarde. Como siempre, ya sabía que iba a pasar El pastor esto. ya habló. Pero bueno, No. sí, el pastor ya terminó. Sí, terminó. Sí. Y viniste para hablar con el pastor. Todo. Bueno, y todo. trajo bendiciones. 40 minutos hicimos con el pastor y llegaste, o sea, llegaste 40 minutos tarde. Bueno, lo trajo a él, el pastor. ¿Eh? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Sí, ¿qué tenemos Que ya acá? nos va a hacer el trato, sommelier. Vamos a arrancar de acá para allá. Esto es un carpaccio de remolachas. Carpaccio de remolachas. Sí, y tiene- ¿A dónde voy a ir al detalle? Diré. ¿A cuál querés? ¿Ahí? ¿Allá? Carpaccio de remolachas. Ahí. Más o menos, ¿qué tiene? Tiene queso de cabra, Riquísimo. queso de cabra rallado. La remolacha cortada muy finita. Muy finita. Muy finita. Sí, tiene, bueno, el queso de cabra, tiene almendras tostadas. A veces me gusta ponerle pistacho. Depende, lo que tengas. Sí. Bien. Puede ser avellana. ¿Quién es? Y después tiene una reducción de dátiles, Apa. oliva, sal y pimienta. Y tiene eneldo. Muy bien, Mariano. Importante Estás muy el bien de la con la vista. remolacha, ¿no es cierto? Uy, qué Ellos rico. están de novios. Voy a empezar a probar. A ver, probá. Dale. A ver, Margarita, Lo vamos único a ir que, bueno. probando. Hablamos y probamos. Sí, y te podés acompañar con el pan pita que lo hice hoy, esta Sí, mañana, que Pampita para está ayudarte, fuerte, ¿eh? si A mí me querés. convoca el pampita y la pepa. Esto va así. Va así como puedas. Sí, meter un poco de todo. Puede tener un poquito de saladix. ¿Agarraste queso? Diga que Espectacular. Esto bien. no se hace, los dos comiendo al aire no se hace porque el bache. Ustedes coman que yo me hago cargo del Alguien que programa. tenga una castañuela, por lo menos. Escuchá, Muy rico. la remolacha con el queso de cabra son novios mal. Novios Sí, mal, la sí, verdad sí, que maridaje combina muy perfecto. Muy rico, boludo. Perfecto. Estoy para seguir. ¿Qué tenemos acá? Pará, primero digamos todo y después comemos. Dale, Así hacemos entrada del sommelier. dale. Dale. Perdón. Dale. No lo larga más, ¿eh? Vamos a dirigir. Estamos de las 8 de la tarde. No, pará, no comas. No, Bueno, pará, no comas. Vamos a describir esto. Estos Dale. son unos Le dátiles. mando un beso a Gastón, el dueño de este streaming. ¿Eh? Sí. Gastón Reyes, que se... Grande. Gati está mirando, que no puede estar acá. Ahí está el Bocha, el otro de los dueños que está por ahí. Y dicen, bueno, creo que no estamos bien, creo, no sé. Bien, bien. Mil. Creo que estamos bien. Mil. ¿Eh? Mil en vivo. Va Bueno. creciendo, va creciendo. Va creciendo, lentamente. No es como la otra vez que fuimos y cosas. Esto no fue normal tampoco. No. Habíamos comprado bots. Sí, sí. Ah, bueno. No, Y voy a comprar. Escucha, por favor, ¿qué Yo tenemos compré. acá? Las bots Acá, por el acá piso. tenemos dátiles, Sí. los mejores, ¿viste? Los medhol. Los que se rellenan. Los medjoles. Los medjoles. Sí, los mejores dátiles. Tienen adentro una pastita que hago con queso azul, nueces y bueno, sal y pimienta.
Dijiste que íbamos a comer después. No me dio palabra. Vamos a vender todo y comemos después, dijo. Para, esto es un baba ganoush. Le Me falta un poquito convoca. ahí, vamos a Ahí ponerlo está, un mirá poco. cómo te lo termina en la mesa. ¿Tiene caracoles Sí, el de baba? español. Oliva español. Buenísimo. Bueno, después tenemos ahí Muy bueno. una salsita que se llama raita, que es de yogur griego, con pepino, menta. Un y poco como la tzatziki, de pronto. claro, Bien. exacto. Y tiene especias, comino, tiene cardamomo. Qué rico. Sí, a ver. Y bueno. después seguimos, vos seguís probando tranquilo. Y ahí no te tenemos, prives de mira, nada. Bernarda, vos podés ponerle pimentón por al supuesto. hummus. Ahí. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Uy, qué rico está la rabita. Ay, por Dios. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Willy. ¿El yogur griego no es una desgracia? Sí. Ese fue muy forzado. Muy Y un forzado. poquito de oliva le ponemos Sí. al. Pero fue bueno igual. Sí, está espectacular esto. Poné música, por favor. Musicalizame con música de Medio Oriente. Pará. Ay, no quiero hablar con la boca llena. ¿Por qué No, Habla traga, con la boca traga llena. tranquila. Esto es streaming. Porque soy una señora, papá. No, acá se puede decir cualquier Puede decir cosa. lo que quiera. querida. No, no me Pene, gusta, pene, no me gusta. Pija. pija. No me gusta, no me gusta. Chota. Toda la vida vos diciendo, no se Chota. come con la boca, no se habla con la boca llena al aire. No se saluda al aire. Claro. Saludás al aire, comés al aire. ¿Qué hacer? Ponete en culo también. Mirá que Ponete en culo. Si tuviera un buen culo, me pondría en culo. los hijos aprenden con el ejemplo. Después me dice a mí por un chiste. Gracias. Total, salud. No, vos no. Salud. Gracias. No, claro. Dale, salud, que te pones mal, sí. Ya, vamos a para. ¿Y aquello qué es? Y eso es ¿Lentejas? Sí, pero no, es una ensalada tabule, que en general se hace con trigo burgol, Exactamente. pero a mí me gusta innovar. Y esta la hice con lentejas negras. Son unas lentejas chiquititas. Estas las dejaste en mojo. No, estas son, me falta. son como las otras, las turcas. Permiso. ¿viste? Sí, perfecto. ¿Puedo opinar? Se cocinan rapidísimo. Es un tema- Están dando Ensalada pelotas, de ¿eh? lenteja negra, yo sí. Ensalada Eso- de lenteja negra. Willy, ¿qué pisa? ¿Es un tema tabule? Para, ¿y el pan? Y este es un pan que es un pan trenzado tipo jalá, pero le puse cranberries. Ok, cranberry para la gente que no speak in English. Ay, no, Son ay, pasas de no, arándano. discúlpame. ¿No? Pasas de arándano, cranberry. Sí, bien. exacto. De tipo pasa. Sí, bien, arándano perfecto. tipo pasa y tiene nueces. Abrilo con la Lo mano. vamos a- lo con la vamos- mano, con la mano. El pan con la mano, A ver, mejor. rompé la hogaza de pan Sí. con la mano. Y me tomo el vino. Ay, estamos muy bíblicos. Sí. Y bueno, porque vino el pastor. Después de comer, Tomad y beber. tomá el pan. Dándose al... Comed Comed. todo de él, porque este es mi cuerpo, Eso, no. que será entregado por vosotros Bueno, para el perdón de los pecados. Haced esto ¿Con en esto? conmemoración mía. Ahí le con podés esto dar ¿dónde al- mojás? Ay, Sí, al en papaganudo. todo. Mojalo al papaganudo. Oh, lo que es esto, boludo. ¿Es muy difícil de hacer esto para la No, gente en la casa, por ejemplo? Muy fácil. Y siempre lo digo. Porque en mis clases de cocina, que doy clases ¿Clases de cocina en Sí. un lugar en particular? ¿Dónde te ¿Tenemos, pueden encontrar? ¿tenemos para por cargarla ejemplo? la clase de cocina, Chuy? ¿Para ponerla? Sí, se pusieron. Ya lo Bueno, pusieron. ¿Te sí, encuentran sí, las clases, las vendés en las redes o tenés sí. una página? No, ¿Ya se no. la pasaste a los chicos? ¿Para que la pongan al aire? Sí, yo lo vi antes que decía ¿Sí? Yael Papier Ahí lo- eventos. Perfecto, espectacular. Ahí Y bueno, hacés las clases. sí, siempre enseño que el pan, bueno, es fácil comer bien. Él lo único que necesitaba era comer, tenía hambre. Él Ahora- tenía hambre, por eso estaba cascarrabia. Ahí, el hambre es tremendo lo que te hace. Bueno, Hambre y sed. Pará. Pará, Vamos estaba a... Esto diciendo del tenemos... pan. Ah, perdón. ¿Qué? No, de lo... Del pan, de. Ah, lo que del pan es no, muy que es fácil. Yo digo, es más fácil hacerlo que tipo ir a comprar un pan que es una porquería. Porque, bueno, ahora todas las marcas me van. No, pero te quiero decir, hacer pan es fácil. Tipo, es agua, Willy, me harina llama. y punto. Claro. Y levadura Total. si querés ayudín. Y Bien. después el Estás tiempo como si fuera solito medio se tarado, hace. ¿viste? No sé si te diste cuenta. ¿Eh? Se ofendió Willy. Se Uh, ofendió. respiro profundo. Sí, porque le hacen vení, como si fuese un chopán, ¿viste? Y eso, Bueno. de hecho a él lo pone loco. Bueno. Él quiere que le digan, Willy, perdón que te molestemos, ¿podés venir? Ok, entonces, si yo, por él, salgo Ay, qué rico. de esto, si yo, por ejemplo, digo, che, esto, ¿qué tanto tiempo puedo llegar a tardar haciendo unas recetitas así? Pues son muy sencillas de pronto, ¿no? son sencillas para mí, la cuestión, la clave en la Claro, cocina la clave. es organizarte, tipo, y como economizar tiempo y utensilios. Entonces, Totalmente. si yo hago un quilombo de cosas, después voy a tener así para lavar, y ahí ya la paso Viste mal. que hay gente como que no optimiza, digamos. Exacto. Ay, ella se había sentido retocada. Hay gente que no optimiza el Sí, tiempo. como yo. ¿Mm? Sí.
No, pero viste que no optimiza como la lista de prioridades, que hace primero, que hago, que tarda más, que tarda menos, porque no es una boludez. Estamos hablando con cocinar. Yael Papier de Eventos, chef de comida de Medio Oriente, cocina todo, pero su especialidad es la cocina de Medio Oriente, y Bernarda Yudica, que también es chef internacional, que cocinó en programas Michelin, cocinó en restaurantes Michelin, y hoy es la productora gastronómica de Cuarzo en todo cocinado. En todo cocinado, el programa de Canal 9, y además también cocina al aire. Entonces, y tiene varios curros más, como este y otros más. Todo ¿Sí? lo que agarro yo atajo todo, ¿eh? Hay que atajar todo, Siempre hay que hay que atajar. decir que sí. Obvio, siempre hay que decir que Sí, sí, más el vale. tiempo se hace. Muy bien, señoras y Siempre. señores, vamos a Muy rico le mandamos todo. un beso grande al Chino Rey, que está mirando. Ay, Chino, productor te de mando Cuarzo un beso. Estrella. Estamos nominados al Martín Fierro. ¿En serio? Sí, Felicidades. Sí. Polémica de Bata, nominado al Martín Fierro. Y ahora sí, para coronar todo esto, Sí, vamos a abrir acá un poquito. nos vamos a llevar esta, Willy. Esta, la picada de Milano, la vamos a llevar para tener Para más los lugar. chicos, No, sí. para más lugar más que nada para las cámaras. Para que los cámaras se puedan lucir. Y de aquella silla va a ser para mi hermano, que va a entrar por este lado. ¿Ok? La giramos. Sí, Bien. pero dos. Primero que entre. Que no tengo el coso. El cartel. Escuchá, va a entrar. Aplauso para Julián Brito, señoras y señores. Muy bien. Julián Brito, sommelier. Acá abajo. Arroba Julián Brito 13. Julián Brito es sommelier. Hola Julián, ¿cómo estás? No hace falta saludarnos. Parece que fuera guitarrista de una banda de death metal. Total. ¿No? De Anthrax. No, y además tiene una energía como re tranqui. Exactamente, Es nada que ver. bárbaro. Venite para Buenas. adentro. Sube un poquito más. Ahí, medio. Buenas noches Ahí, a todos. Ahí. Can I help you, Mariano? Vení para adentro. ¿Cómo estás, Julián? Bien, ¿vos? Muchas gracias por venir. Sí. Bien, muy bien. Bueno, que te cruzás por cámara, Willy. Perfecto. Excelente. Este es el programa de trastornado. Es un programa. O sea, hay, Es importante. hay una ventana de tiempo que es la de tomar la decisión correcta y esa ventana Muy se bien. cierra. Salió el director ya a retarlo a Willy directamente. Ya, el director, no los productores. Gracias Ok. por invitarme. Por favor, un placer, Julián. Muchas gracias por el vino que nos diste antes. Muy rico. Estamos viendo otras copas. ¿Por qué trajiste otras copas? Bueno, ¿Vamos a brindar? Vamos a brindar primero si querés. Sí. Dale. Me alegro. Escuchá, ¿por culpa de quién? ¿Se ¿Cómo ofendió te en ¿Quién te serio? sacó el micrófono? ¿Quién? ¿Quién le sacó el micrófono a Willy? ¿Por qué? ¿De quién? Llamaron de arriba. No, se termina acá el programa. De ¿Quién le sacó? arriba. ¿Por qué le sacó El el pastor. Ah, Era un paso de comer. claro. Hoy están muy conectados. Bueno, Sí. Después el Claro, pastor. después el pastor. Perdón. Salud. Salud, Julián. Gracias por la invitación. Por favor, un placer. Salud. Salud. ¿Cómo? Salud por primera vez. Eso. Dice Cristian Alonso. Salud, dice Cristian. Salud por Exactamente. primera vez. Silencio, escúchame una cosa, Juli. Sí. Porque tenés un look que quien dijera, llega el sommelier. Dice, viene un boludo todo serio con traje, con moñito, Claro. o con un traje y haciéndose el que sabe y haciéndose el con bigotito francés. el ostentoso con, ¿No? con su sabiduría, ¿no? Chapeándote De con los todo, Aristoganes. con todo lo que sabe, exactamente. Tratamos Y de no hacerlo repente- tan así. ¿Eh? Tratamos de hacerlo no tan así. Claro, pero de repente tu imagen cuando uno te ve, sos un chabón muy rockero, ¿viste? O sea, que es una cosa que rompe... Perdón que te desplante. No, chiquito. no, Que tranquilo. rompe el molde de ese... de lo que sería un sommelier para el inconsciente colectivo. Bueno, gracias Qué buena primero por tu pregunta, palabra. Gracias por tu palabra. El tema es acercar a la gente a tomar vino, ¿no? Más que nada. Y comunicar lo más claro posible. Porque a veces decís, vamos a tomar una copa de vino y decís, uy, ¿por dónde empiezo? Parece que fuera toda una ceremonia, que sea tal, Claro, todo como muy sonámbulo. Y decís, che, hay que tomar vino, hay que hacerlo más simple. Hay que saber comunicarlo, tomarlo como a uno le gusta, sin tanta ceremonia y hacerlo más simple. Y como a cada uno le gusta, querés ponerle hielo, querés tomarlo frío, querés tomarlo a temperatura natural, tomarlo a temperatura natural, con soda, tomarlo con soda, pero que podamos brindar con nuestra bebida nacional. Es espectacular. Aplauso. Aplauso. Aplauso para Julián. Julián Brito 13. Por supuesto, yo le voy a decir una cosa. Yo siento que cuando uno tiene vinos guardados y demás vinos grosos, no, este es para cuando... Ocasión. La ocasión Nunca Eso llega. es cuando se abre el vino. Exacto. Claro. Cuando se abre el vino, ahí ya está hecha, ya se armó la ocasión. Tal cual. Se armó el momento. Y hay momentos y personas que merecen la apertura de ciertos vinos, porque vos decís,
porque todo para mí, el ambiente, digamos, con quién tomás, dónde tomás y cómo, también te cambia el sabor de las cosas. Yo creo que el momento indicado es el que uno quiere. Uno festeja con el vino, se acuerda de gratos momentos. Uno nunca se acuerda de qué vino tomó el día que se separó. Salvo que se quisiera separar. Eso ya es otro momento. Está muy bien lo que Seguro Salvo que eso quiera no te festejar gusta eso. más después. Claro. Pero ¿Te acordás que uno tomaste guarda... No, te acordás que te mamaste, pero no te acordás. No, que no me acuerdo. Claro. Uno guarda vinos para momentos de No tengo lugar alegría. para Ah, eso. está muy bien lo que dijo. Está muy Un bien, cumpleaños está muy bien. especial de un hijo, Sí, señor. un aniversario, Ah. momentos de alegría. Yo creo que brindar por tristeza no tiene sentido. Creo que se brinda por felicidad, por momentos agradables, por momentos que uno quiere recordar para siempre. Eso es verdad. Igualmente también lo bueno del vino es que a veces también te acompaña. Te ¿no? ayuda, En la yo penumbra, estaba pensando en la lo mismo, oscuridad, no lo quería cuando decir. toca la puerta la dead, la baja, Sí, la sí, oscuridad, también te acoge. Te acompaña, ¿no? De pronto. sí. Entonces, o sea, es muy noble. El vino es noble. Sí. Te acompaña en la buena, te acompaña en la En la mala. mala, Ese sí que está no te todo. deja nunca solo. Eso Siempre es que verdad. sea con responsabilidad, una copa de vino hace bien. Eso es cierto. Yo tomo siempre dos. ¿Por qué tenés unas copas tan diferentes y tan grosas? Son divinas. Bueno, el recipiente puede ser importante de un vino donde se toma. ¿Por qué? Ok. Porque hay diferencias sutiles, pero las puede haber. Entonces los invito a que probemos este rico vino que estamos compartiendo hoy, que es una Chavar Ferrer Appellation, Luján de Cuyo 2020. Voy pasando. 2020. Sí, la es puedes un Es pasar. lindo. muy divina la copa. Es una linda cantidad. Divina. Y es muy liviana, porque parece un copón, pero es muy livianita. Diría a alguien que conozco ahí un ñato, que en lo que es la ciudad de Bohemia, actual República Checa, se fundó una empresa en el año 1750 y se puso a estudiar, che, podemos hacer algo mejor para tomar el vino. Y hizo copas específicas y se puso a hacer cosas para que cada vino se desarrolle mejor. O sea, tengamos ¿Cada en uva? cuenta... Cada uva, exactamente. Hizo copas específicas para cada varietal. Cada cepa, claro. Qué groso, boludo. ¿Es indispensable? No, estamos, No, estamos. estás vos. No, tampoco. No es, no es indispensable. Pero sí puede mejorar la experiencia. A ver, un gran vino se tiene que expresar bien en un vaso, en una copa chica, en una copa grande. Expresar bien, ¿qué quiere decir? Que, ¿Es oxígeno? que sí, que gane todas sus cualidades. O sea, un gran Malbec puede ser un gran Malbec en una copa, en un vaso o en una copa Cuando está encerrado en la determinada. botella, tiene una cualidad, pero cuando se expande es como una persona. Sí, Cuando se libera. Lo que dice este gran cristalero, que ya va por su tercera o cuarta generación, más de ¿Cómo cuarta se llama? generación, podemos decir chivo, sí. claro. Se llama, hoy la empresa pertenece a Maximilian Riedel, es que Ah, cada variedad... famoso cristal Claro. de Riedel. Con razón, Esta ¿ves es- que soy una conchuda? A ver. Porque a mí siempre me gusta. No, con- no, Lo no, que paren, dice- silencio de misa, silencio total. Shh. Cortame la música. Corta todo, corta todo. Silencio. Shh. Shh. Escuche. Sigue. Ah, dame la otra ahora, escuchá, escuchá esta vez, escuchá esta voz. No, tampoco vos. ¿Entendés? Escuchá, no, es una caca, escuchá. Silencio. Y se corta, y corta. Escuchen esto ahora. Esto es lo top del mundo. Se nota la Y diferencia. sigue, ¿cómo que se Bueno, recontra bueno, qué nota? bueno, bueno. Entonces lo que... Aplausos por eso, aplausos por eso. Por favor, ¿qué pasa, Willy? Por supuesto, Willy. Brillante, Willy, muy bien. Es muy bueno. Que entre Lube que está muriendo de hambre, por No, no voy favor. a comer. ¿Por qué? ¿Por No, qué? porque no se come en vivo. Porque no se come en vivo. Ay, pero Entonces, yo no se a lo que los invito es un No, ejercicio se come simple. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Está Valentina? Bueno, dale. Es un ejercicio simple. Con la mano perdón, izquierda sí, tenemos sí, una sí, copa. sí. Con la mano izquierda tenemos una copa. Alegra, con la derecha la Alegra, otra. Alegra, estamos al aire con el tío en el programa de los Yudica, ¿no? Claro, así No, que que no, están sí, todos boludo, viendo. sí, que no, Están ¿qué me todos preguntas? viendo, están todos viendo y manda un beso a todos. Mandale un beso grande. Un beso a todos. Lo que- Dale. los invito es con una para mano eso? una copa, con la otra mano otra ¿Cómo copa. hace eso? Dejalo acá, después lo ponemos, dale. Sí, pará. Ponlo acá. Vamos a ponerlo acá. ¿Está bien acá, profesor? ¿Está bien esto? Sí, perfecto, dale. Ponlo ahí. Agarramos con uno a uno. Dame uno. Sí, un simple ejercicio, podemos revolver las dos copas, No, pero nosotros compartimos el Compartimos ejercicio. con... Dale. hacer una nariz con una y hacer una nariz con la otra. Bueno. Una nariz con una copa y una nariz con la otra. Para ver si el aroma es Se diferente. cambia. Diferente. Exactamente. ¿Es el mismo vino? ¿Es el mismo vino? Se cambia, te lo Ah, juro la por Dios. puta madre. No, es Boludo. otro vino, es otro vino. Muy loco. Y lo que este muchacho dice, Pare. Tengo una copa de cristal de Riedel en uno y tengo una copa garompa en el otro. no, garompa no, Chicos, queda ¿qué me muy pasó? fuerte. Se puede decir. Pará. Ah, se puede. Sí, puedes decir si querés. No es un flalo que me está Y pasando. después, No, no, es otro novio. lo que dice este chango, Maximilian, es que
Cuando de donde cae, que está comprobado obviamente, donde cae en el paladar, genera diferentes sensaciones uno de otro. Entonces los invito a que prueben primero. ¿Cuál? ¿La culo? De la copa denominada... De la trucha. No, tampoco decirle así. Se Y después puede probar de decir. la otra. Acá está riquísimo también, igual, me gustó mucho. Siempre sabiendo que es un gran vino, pero saber si causa una sensación diferente en uno y ¿Sabés en que otro. sí? Vos sabés Esto que es sí. muy loco. Puta madre. Claro, no es que yo no sé beber, es que tengo malas copas. Claro, negra. No compres. No, O sea, me tengo tampoco que es comprar así. copas. Yo también, boludo. Chicos, 17 de febrero cumplo, me regalan copitas, ¿eh? No, Una gata. boludo, hay que comprarse una copas cajita, buenas, una cajita de boludo. copas. Qué diferente. Otra, Claro, se todo, nota. todo distinto. Claro, ¿qué? Todo O sea, distinto. cualquier vino es mejor en Uy, una mira, buena boludo, mirá lo que es el copa. pie esto, boludo. Sí. Los vinos, Con Riedel no hay cambio. como se dice, los vinos nacen en el viñedo. Obviamente que después hay cosas que van ayudando, pero siempre un buen vino nace en el viñedo. Lo mejor, un enólogo se toma su tiempo para elaborarlo todo, pero después hay pequeños detalles que van haciendo que el vino mejore la experiencia. Una buena temperatura. Sí, señor. Fíjense que el vino está ahora Pero en ¿cómo es 17 entonces lo que grados. dijiste que creo que pasó desapercibido? ¿La caída en el paladar es el asunto? ¿Cómo Vos cae fíjate, el globo? vos fíjate cómo abrís la boca en una y en otra ¿Cómo copa. abrís la boca en uno y en el otro? La lengua, tienes las papilas gustativas, tenés en la punta lo que es dulce. A ver, Mariano, ¿cómo? Ah, perfecto, perfecto. Siguiendo la lengua de Mariano, en la punta tiene el exactamente. dulce, en el medio tenés los amargos y al costado los ácidos y salados. Y vos, entonces la copa esta hace que pase de otra manera. Exactamente. Pará, yo Increíble. tengo una pregunta, ¿puedo? Yo, por ejemplo, soy... No, porque querías hacer una pregunta. No, te ¿Qué interrumpí. dijo? Llegó Valentina. Porque te interrumpí. Hoy tenés una copa. Perdón, llegó la reina del streaming. Llegó la reina del streaming. Reina del De streaming. Que se La pare reina atrás del tuyo. streaming. Atrás tuyo. A Reina, vení, Val. Atrás tuyo, no hay lugar. Vení, Yo upa. me quedo parado. Sí. ¿Me quedo parado? No, se ve como el culo. Silencio. Vení. Sí. Silencio. La reina del streaming. Todo. Música de reina. Un asado, un domingo. Claro. Música de reina, pongo. Oh, ella es mi hija Valentina. ¿Y ahora qué hacemos? Ella es la que inventó el streaming. Música de reina. Valen, ¿podés cruzarte el streaming? Ese streaming se puede. Pará, también podés decir Pija, culo. pija, vaginas. ¿Qué es lo que querés decir? Cotorra. estoy bien, no quiero. Culo. Bienvenida, claro, hola, sí, Escuchame, claro. Perdón, estoy aforando, estamos perfectos. Este plano se la rebanca. Muy bien, Bocha. Dame, Bocha. No, Dame acá. El juego de las Muy bien, se corre, se va. Perfecto. Yo voy acá en el diome, atrás. Me voy acá atrás. Abrí todo. Es el último programa del Vamos, ciclo. pero estamos divinos, mira. de la pantallita después. Es más, hay lugar para ir para allá. Hay lugar para ir, mirá. Él tenés con él. No, él que Por no favor, se corre, no se ese corre. no sale No, plano, él no sale él queda. Ahí está. Vengan, vení, Es una maravilla. vení, Julián. Por favor. Estamos todos. Qué planazo, muy bien. Muy bien. Perdón, estamos hablando, Val, toma. Sí, llegué a la cata, lo que Sí. más me importaba. Sí, no, pará, tenemos carpaccio de remolacha con queso de cabra. No voy a poder alimentarme. ¿Por qué? Permiso, porque no se va a escuchar sino lo que digo. Sí. Tengo puesto... Bueno, todas las cosas técnicas, o para los que están en el control y todos, ella es Valentina Yudica. Ella es una inventora de las que... la inventora. Una de las que... Realmente. Bueno, sí, que no. Soy solo productora y si sé que si hablo fuera de cosas... Bueno, es productora y es una de las que inventó todo este cuento que hoy está tan en boga. Se llama streaming. Y hace el curso más importante para producción de streaming de Latinoamérica hoy, porque también ya lo venden afuera y no hay otros que lo hagan. Es verdad, se agotó en Uruguay hoy. Vamos, Hoy agotó Uruguay. Muy bien. Gracias. Muy bien. Cerrado. Saludos a Uruguay. Mis tíos me aplauden. Saludos a Uruguay. Sí. Allá va Valentina, pero sí. Sacate señor. ese fierro del Y no, sí, estoy enfierrado, ¿no? Muy bien. Sí, ahí va. Perfecto, ahí está. Perfecto. Muy bien, entonces tenemos carpaccio de remolacha Bien. con queso de cabra, dátiles rellenos Ay, qué con Esto es tu roque, sí. hummus de la Concha de la Lora, una salsa de Babaganush, yogur griego, babaganush. que es Babaganush, perfecta, Increíble. hummus, babaganush y allá una ensalada de lentejas negras. Maravilla. No, ¿qué te pasa? Me puse alineadores después de muchos años. Dale, me estás jodiendo. Valentina. Entonces no puedo comer. Se Me tengo que puso sacar y es muy alineadores, indigno sacármelo al boluda. aire. Fíjate. Ahora no podés comer. No, me los saco para comer, pero es muy indigno sacármelos al aire. Entonces claro, prefiero eso. no comer. ¿No se lo puedes sacar al aire? Está Quiero felicitado. ver. No, no está bueno, después te lo muestro. Le meter la mano en la boca, ¿Qué sacarme. dientes?
Ay, bueno, ¿viste? Bueno, todo al aire, todo al aire. Todo al aire. familia. Acá se hace todo al aire. Pará, un segundo, Julián. Todo al aire. ¿Te dolió? ¿Estás contenta? Ay, perdón, yo tengo una alergia que me suena el ojo. Estoy contenta. Tu hermana dijo que se masturba al aire. Mentira. Está bien igual. Vos no o sea, hago lo que quiero, primero. Segundo, no dije eso. Sí, dijiste eso. No dije eso. Dije Dijiste que las yo manos, hacía eso. muy buena con las manos. Y puede ser a otra persona. No, elegí tu propia aventura. Elegí tu propia aventura. ¿En qué mundo querés entrar? Claro, ¿qué querés? ¿Que te ¿Pajas cuente propias o pajas ajenas? Es o fuerte. pajas de otra? ¡No! Ay, chicos, como si nunca se hubieran hecho una pajita. Concha de la lora. Ahora que se caiga muerto alguien. Sí, al final abrió la puerta todo acá. Me cayó en el paladar el vino. Cayó directo al paladar. Viene Petit. Este vino no te lo olvidas Viene más. Petit. Viene Petit, mal, boludo. Viene Petit. Yo sabía que me iba a pasar esto trabajando con Banana, ¿eh? Un día Banana va a contar Que eso. divertirte mucho. Claro. Pasarla bastánticamente bien. Bartas. Que sea lo mejor que te pasó en tu vida. ¿Acaso? En Chuchurida, escuchá, porque yo siento que vamos a tocar temas muy privados en programas como estos. Tal vez no. Pará, tampoco Digo está que se privado. Digo, yo soy la reina de las manos, jajaja. No dije eso, vale. Dijiste Escúchame, eso. perdón. Primero voy a decir. Pedile cómo perdón yo al dije. sommelier que está ahí mirando. Discúlpeme, No, yo no, no quería no, que por usted favor. supiera lo de las pajas. Pero mi papá no me está cuidando. O sea, no me está cuidando. No estoy cuidada. En ese momento, porque yo lo solapé, era un comentario, el que lo agarra, el que las mata callando y sigue. La culpa es, no. la culpa es del streaming. La culpa es del streaming. streaming. Por poder decir. Que se puede decir todo. Es un buen nombre para un programa. Sí. La culpa del stream. Anota, Willy, anota que vino Val. Anota, Willy, que vino Val. Robémosle a Valentina, Willy. Fue el sommelier, ¿Dónde está ¿no? Willy? Allá. Willy se fue al baño, ¿eh? Willy estaba con unos programas con unos artistas. Ah, con unos artistas. Bueno, Está bien. Unos artistas. la cuestión es que Yael, Tengo el teléfono así como maravillosamente la bien, Sí. te encanta esta ¿Se están chica. hablando? La cuestión es que Yael dijo que ella era muy buena con las manos, que se dio cuenta que era muy buena con las manos. A él no. Tenía un don para cocinar. Claro. Era buena con las manos, dijo. ¿Y yo qué dije? ¿Y qué Yo dijo la también, graciosa? porque soy cocinera. No, mentira, no dijiste eso, Me mentira. reí, hice así, porque me causó gracia. Y además soy muy buena cocinera Le y pedía también con- hago muy buenas pajas. Y muy puta. Y muy puta. Y muy puta. Y ya lo digo. Ya lo dije. Y puta. A No se preocupen, no lo digan comerla. ustedes, lo digo yo. Y muy puta. Bueno, papá, dale. Hacete tranqui. Hacete hortear. Hacete hortear. Basta. Basta, vale, Esto ya es no Val. causa gracia. Es Val. Está el sommelier. Esto era una terapia de familia. Y va a Esto es terrible, boludo. Estamos costelando, sommelier. Vos serías nuestro padre y vos serías nuestra madre. Vamos a castelar. A castelar. Te Escuchá. pusiste como. No, escuche, perdón, señor sommelier. Le digo la verdad. ¿Puedo decir algo? Sí. Hay secciones todavía, las quieren hacer. Ay, por favor, me O encantaría. seguimos hablando de las Está ciertas cosas. pinchado, Él Willy. quiere sus cosas. Willy No, está no, 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 pinchado. no, Willy está Te pinchado. banco que Willy. haces una rutina de ideas y se las meten todas por el ojete. Vamos a Exacto. hacer las secciones. Está Titanes en el. Hoy debuta Titanes en el reel. Ay, te Yo tengo un reel de un enanito señor igual a vos. No, lo puedo mandar. La mandás a ¿dónde Ya no acá? le ¿Dónde gusta, tiene que güey. mandar? ¿Es el mini Mariano? Es un señor que un Pará, reel. no hagas así, lo cargamos, boludo. ¿Por qué No haces- se puede, no No, se porque puede. ya la Bufa, cagaste. el bufa, el señor bufón. No, porque. Por favor. Mirá cómo quedó. Ay, No, mira no, para no, otro no, lado. agarre, por Para, favor, le está claro. mirando para el otro lado. O Tengo sea, una- se tengo ofendió una de cosa. verdad. Hay un sommelier, que traje un sommelier. Pero pará. Ay, papá, ¿vos te pensás ordenamos. que justo el sommelier Perdón. no va a tratar con gente en pedo? Justo un sommelier no va a saber lo que Yo me es. pongo en pedo, querida. Tengo una pregunta. No dice. No Lo estoy dice. diciendo por mí, dice. Yo te digo una cosa. Ay, Yo qué- no me qué pongo en joven. pedo. Yo tengo un tema ¿Qué? Opa. Bueno, mira, con el alcohol. Pará. ¿Qué fue eso? ¿Qué está, ya fumador? está, ¿Qué ya mierda fue? Escuchá, vamos a hablar ahora, mientras empieza a titares en el reel, que es unos reels que ustedes pueden mandar a arroba los Yudicas Stream, arroba los Yudicas, ahora va a pasar por acá abajo. ¿eh? Es Ahora va a gente pasar- haciendo
cosas ellos mismos. Perfecto. O sea, que ellos, gente que quiere. No. ¿Qué mierda decís? ¿Qué dice, boludo? ¿Por qué no lo echás, verdad? Porque para preferido. Es gente que quiere viralizar. No son videos virales. Eso, es que no es el video que yo quería mostrar. Es gente que quiere viralizar su propio contenido y Claro. lo manda acá para que nosotros ¿Cómo lo hago yo? mostremos. Exacto. Ah, o sea, puede estar. O sea, Se pueden. explica, loco. Y bueno, No sé, pero ella es la entiendo. reina del stream, yo no. No, no soy. ¿Vos qué sos del stream? El bufón. Perfecto, el bufón del stream, Bien. Willy Riviti. Perdón, discúlpeme, señor Sommelier. Por favor. Le pido mil disculpas. Yo no, Van a tirar uno. ¿Está el Dale, primero? a ver. Tirá el primer. Titanes en el reel. Primer reel de gente que se quiere hacer conocida. Y nosotros le damos. Ni tanto. No está por. Uy, ¿es el mini Mariano? No, no. Pero es un títere. Ah, el títere. Ah, pensé que era. ¿Y de qué va? ¿De Papo? ¿De qué? A ver, subí el volumen. Papo Blue. Papo Blues. Las Mi manos. vieja, mi vieja. Títeres títeres de Está muy bueno. de rock. Yo de títeres, pero de cantar. Se llaman, esos como es su arroba, que no veo de acá. ¿Cómo se la roba? La valija La mágica. valija Ahí mágica. está. Esos son conocidos, boludo. Son buenos. Creo que son OST. Son muy buenos. Son los títeres del rock. Exacto. ¿El títere del rock? Y la mini batería. Mirá. Ay, Se parece a boludo. Spinetta el que toca la batería. Me encanta. Mirá, Papo Blues, boludo. Está muy bien lograda esa batería, che. ¿Cómo votamos? Yo Hay una voto para la música, valija hay una música mágica. arriba. Déjame escuchar. Empezar a seguirlo. Si te gustó, lo empezás a seguir. Muy bien la valija. Perfecto. Muy bien la valija aplauso. mágica. Muy bien. Están invitados, bueno, tienen que venir. Tiene que venir la valija mágica a hacer títeres acá en vivo. No sé cómo vamos a hacer Pero acá de en este club. Metallica. ¿Vos me digas que hagan Metallica un poquito? Sí, bueno, pueden hacer cualquier cosa. ¿Qué tiene? ¿Tiene a los Stones? Otro ahí. ¿Vas a poner otro de la valija mágica también? ¿Es todo de la valija mágica? Es el especial de la valija mágica. pagaron, Willy? El especial de la valija mágica. El stream de la valija mágica. Hay segundo. Muy bien. Perdón, señor Sommelier, un segundo. Ya Por favor. Que yo lo veo, hay tres Estos presos que son. posibilidades. Una, tú la robaste. Dos, tú la robaste. O tres, tú la robaste. Pues en la forma que yo lo veo hay tres Debe ser contenido de posibilidades. humor, Una, imagino, tú la virales de humor, robaste. ¿no? Dos, tú la robaste. ¿Y de qué tú la robaste? ¿Qué película es? Arriba dice. Claro, arriba dice mamá cuando pierde el celular. Y como que siempre le echa la culpa Siempre al le echan la hermano culpa mayor. al mayor. Es la historia de mi vida. como me La pasó historia a de mí. Mariano Sebastián Vos no Luján. sos el hermano mayor, perdón. ¿Qué? No sos el hermano mayor. No, pero me echaba la culpa a mí de todo. Y bueno, pero no aplica el Bueno, mismo, porque te perdón. mandaba la cagada. Será por ahí. porque vos eras Porque el te que- mandaba la cagada. No, porque mi papá me decía, hazte la fama y échate a dormir. Bueno. Y vos estabas todo el día durmiendo la siesta, ¿viste? Durmiente. Hazte la cama. Yo te digo. Yo sí soy hermana mayor y es cierto. ¿Es cierto? Ay, a mí me echaba la culpa de todo. Sí, sí. No nos importa, ella se ríe. Ah, no. Terror. Escuche, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el hombre del carrito? Pero está en TikTok él todavía, me Es un parece. títere. ¿Quién Es un es? títere también. Y se pone al mismo en el programa. Pero, Esto nunca lo vi, boludo. Nunca vi esto igual. Hasta luego. es un gran éxito, Y che. encima el carrito no choca, no hace nada. No se cae, no se lastima. Yo amo este video, lo debo haber visto tantas veces en mi vida, en mi Es infancia. Willy, boludo. Yo voto al de Willy. Esto es un fraude total. ¿En qué año? ¿En qué año, Willy? Va. Encima los trenes ya no están más pintados así, Willy. Claro. Qué avanzado. Ay, mira, qué ya hacías trayecto. reels. Ya hacías reels. Muy yacas. Muy Steve-O argentino, Muy ¿no? yacas. Sí, muy bien. Ahí está, al Al fin. fin se caes. cayó. Ay, qué largo. ¿Qué? Porque los tiempos de ¿Por antes qué no no deben cortan, Exactamente. Mucho cuidado. Gran Son tiempo como de 4 reels en uno. Mira qué tipo alegre se lo ve ahí. Por Dicharachero. alguna de tus Ahí está. memorias. Ahora sí. Ahora sí. Ay, qué natural. Se ríe el mismo de sus propias cosas. me encanta. Pero está nunca lo vi tan feliz. Te lo juro, trabajo con él hace 35 Pará, años. por eso estaba ofendido ahora, porque no estaba llegando su momento. Él se quería ver a Hay- él. hay y secciones. Me estaba Se ríe a esperando, mandíbula boluda. batiente de él mismo. Hay secciones, por eso. Claro. Hay secciones. ¿No viste cómo Quería la sección, la Rampa sección. Willy. La ropa dice Willy, mira, con mocos tiene. Tiene sangre. Tiene sangre y mocos. Ay, pero Dios. Muy Trasher Magazine. ¿Qué hora reza? Ay, está rengueando. ¿Qué? Es un actor. Es Messi después juega contra el Real Madrid. Son otros tiempos los conté. Ay, no. Se salió el moco, señor. Ay, qué asco, por favor. Excelente, Willy.
¡Ay, Dios! No, me da náuseas. Punk rock, señoras y señores. Eso quería poner. Se ríe Gastón, ¿cómo es que dice Gastón que es el dueño de esta señal? Hay más risas, tirando. Hay otro, a ver. ¿Quiénes son las chicas? Poneme el coso. Croa.voz. Con la música Se están del choreando chino. un chino. No, están bailando con la música del supermercado. La música del súper. Son cracks. Son K-pop, muy bueno. Claro, porque viste que los supermercados chinos ponen canciones todo el tiempo muy arriba. Claro. Me gusta Me gustan las Croa voz. Me gustan las chicas, le están poniendo onda. Buenas, Dale. ¿cómo andan todos? Soy Pelotudo. Jesús de lo del Turco García. Quiero aprovechar estos minutos, estos Creó un segundos. personaje que se llama Jesús y Muchísimas se puso el gracias. pelo. Estoy súper honrado de ser parte No puedo ver una cosa igual, de es como que te Titanes sale se tiña de negro. Y quiero aprovechar esta oportunidad que me han dado para mandar un saludo muy especial a mi amigo. ¿Qué te digo a mi amigo? A mi hermano. ¿Qué te digo a mi hermano? Somos siameses. A Marianito Sebastián Luján. ¿El siamés de quién? Y sé que te va a parecer un nominaron para los este Martín parece Fierro de acá. la moda. Me llega a parecerme suicidio. No lo pudiste ganar. Es una tristeza enorme porque te vestí como un pingüino, pero no importa. ¿Vos? Pero sé que tu familia debe haber estado completamente emocionada. Ah. Ese programa es lo peor que le pasó a Argentina. A mí hace poco me cruzó el auto y me casi me atropella para decirme que una cosita que me quería decir. Estaba paseando los perros. Uy. Ah, pero está muy quebrado. Un poco. Resulta un poco... Es perturbador cuando hay mucho, avasallante. sí. Sacalo del aire, por favor. Sacalo del aire. Ahí va uno que le habla. ¿Quién es? Un niño. Le pegó una piña. Un hijo que lo besó, ahí sujeto único que muy lo besó. querible. Muy bueno. ¿Tiene un final? A ver, por el final. Pero No había filtro para los podían mandar que el que no quería. puedo creer que estar viendo a Andrés en este programa también. Es una tortura que tengo, boludo, con este chabón. Lo que no entiendo es la duración. ¿Hay un final? ¿Ya lo sacaron? ¿Hay más? Hay un final. No le ¿Cómo es gusta. el final? ¿A quién no le gusta? Contánoslo. Contánoslo, claro. ¿A quién? Contánoslo. ¿Quién no lo tira abajo? Buenas, Yo ¿cómo No andan? vino, no vino. Se enoja con el... No hay final. ¿Viste lo que es? A ver, Se enoja con... ahí viene el final. Willy, ahí viene el final. No te enojes, boludo. Dale. ¡Guachín! ¡De 5 años! ¿Qué le dicen? Bueno, no importa, Mariano. Siempre hay una segunda Se oportunidad. pelean, Willy y Gerardo están peleando. Pero Se pelean. también sé que están ahí Los todos dos los productores Yudica, que se están peleando ahí detrás de cámara son hermanos. en el streaming. Está Ahí pasando viene el esto. final, Y esa chicos. co-conductora Ahí viene el final que quería ver Willy. Conductora. Dijo, de ver. Bernardita, Ay. que la tuve en brazos, que le cambié los pañales, que una vez, no me olvido Era porque le nunca, causa gracia a Willy, por eso lo quería poner. yo la tenía ahí, se ahogó, le palmé la espalda y la salvé, que le di la mano. Eso 2 que no lo minutos. había acostumbrado. ¡Sacaron la mierda! ¡Dale, chao! ¡Aplaudan para conmigo, Sofía! ¡Bueno! ¡Qué buen final! Una Qué buen bosta. final. Qué buen Hay que final. No, aparte no lo aplauda mucho porque viene, aparece acá, viste, es un G No puede comer, pero puede beber, parece la chica de los corregidores. Sí, beber se puede. Si tienen beber alineadores se en su puede. casa pueden beber. Ah, bien, Sí, pero lo vas a bien. manchar. No, porque Después después se los limpio lava. todas las noches y los pongo Ah, como, muy bien. como una dentadura postiza en un vaso con unas pastillas Se llama efervescentes. Keep Smiling. Keep smiling, de paso pasó el chivo. ¿Y te lo va a dejar cómo? ¿Cómo queda En todo esto teoría así, bien, todo en así? teoría como- bien. ¿Cuánto tarda? Y 6, 7 años. Ah, No Un jodas. año y medio. No, o sea, son los Pará, nuevos ¿puedo? brackets. Voy a hacer Claro. una pregunta, le voy a hacer una pregunta técnica al sommelier para vos, para Sí, a mí me vamos, gustaría vamos. retomar con Engancho un poquito. Voy a enganchar un poquito porque... comamos un poco. Bueno, ustedes ¿Cómo coman, hacemos paren. para comer? Pido gancho. No, pero ¿cómo ustedes? Bueno, Ah, este es el panecillo, ¿cómo lo llamaste? Pan árabe, pan Ah, pan pita. ustedes coman y yo le pregunto, hay una Pásalo eso, cuestión... gíralo para acá. Hay una cuestión, ¿hay algún tipo de vino que manche menos los dientes? gustó mucho El esto, te Malbec, vi el que te Pinot gustó. Noir. Claro, pero si me dejan terminarla y hablar, pobre señor, que quiere hablar. Para mi hermana, que ella está con, se está poniendo el keep smiling, para los que no saben, el tema del manchado de los dientes. Voy que comí un poquito. ¿Cómo hacemos para...? pero Dale, el no V. estamos hablando, boludo. La puta que lo parió, Bueno, chico. está aprendiendo. Por favor. Está aprendiendo a hacer esto. Odio la contraescena, me da de bronca desde que empecé a Bueno, trabajar ya en- está. Pija. Para, voy a... Termino la pregunta. Ahorita reí No, al bueno, sommelier. ¿saben qué? Váyanse a la concha de su hermana. Pará, Me van a
la mierda! ¡Dame el pan halal! Yo me lo llevo. No, no. Yo me lo robo. Estaba bien la pregunta. No, se van a cagar. Dale, por favor. Mirá que viene Petit Bardot y te cago a bollos. Ahí está Retoma, diciendo. Lo faja. La cosa es así. ¿Qué tipo de cepa puede llegar a manchar un poquito menos los dientes? Por una cuestión estética. No entendí la pregunta. No, mentira. ¡Ah, te tomaron! Me mato. No, sí, el Pinot Noir es la cepa más delicada y la más suave y la de Preferido, color qué más, bien. siempre más tenue. Ok. Así que puede ser la cepa como que más delicada, la que tiene los colores más claros. Por ahí después el Sangiovese y el Merlot son también vinos delicados y más suaves. Perfecto. Y más Menos color. tanino. Sí, exactamente. Carino Y, Morelli. y Chicos, después chistes internos no. y después las Manuel otras está llamando, quiere salir de España y le cortamos el rostro. y después las otras variedades depende de la elaboración. Tanto el Malbec, el Cabernet Sauvignon, el Syrah, el Cabernet Franc pueden tener mucha concentración o menos concentración, depende de su elaboración, el tiempo Y en el- barrica. Sí, y el temita de hacerme en la costa de todo lo que es el vino, que la verdad que queda bastante, te expone un poco, ¿viste? Te deja como, no sé si les pasa, ¿a ustedes les pasa? ¿A vos te pasa eso? Sí. Cuando tomás mucho vino que te queda todo violeta. Y sí, generalmente a la No, mayoría de hay las gente personas que no le Eso me pasa pasa. tanto, No, pero ¿eh? eso- No me pasa. ¿En ¿Ves? serio? Tal vez, no sé. A mí se me hace una costra como si yo hubiera Acá besado no. tierra, directamente, todo costra. Venga, pará, Como si después- me hubiera comido una cucharada de una maceta. Una cucharada de mierda. Como yo me tomo un vino y me como una cucharada de caca. ¡Basta! Es tremendo. No puedo tragar con esta chica. Pero rompa Siempre, la madre. siempre, pongo siempre, vino. siempre Bueno, no diciendo, importa. siempre diciendo que el exceso es malo, siempre aclarándolo por las Bien dudas. ese disclaimer. Me dijo ¿Qué es el borracha. exceso? No, no, Papá no. me dijo borracha. No. Ya lo dijo 3 veces, siempre Hay- diciendo que el exceso no, es malo. hay- Para mí que no conoce este chabón. Depende del organismo de cada uno. Puede tener más los labios o los dientes o la lengua. Pero eso depende de cada organismo. Vos podés tener la lengua. Decía ahora también soy una genia de la lengua y ya directamente me levanto y me voy. No lo quería decir, por eso dice, dije, para que no te sientas mal, para que no se ponga triste, No. dije, @berriudica. @berriudica, papino. ¿Petty yo? No me pero si me Pero si me está viendo bien. pero te hago el corabay. No, no quiero. Pero todo eso se soluciona tomando vino No soy tu blanco. amigo, loco, soy tu papá. Todo eso se soluciona tomando vino blanco, vino rosado también. Ahí Que se está. puede tomar tranquilamente. Claro, a dos botellas. En ese orden. Sí. Perdón. Ok, perfecto, está muy bien. Para acompañar la comida de Medio Oriente, Sí. ¿no? ¿Hay refil de la cata? Sí, por Sí, por supuesto. supuesto. No, porque acá se ve bien. Esto no es una cata, esto es tomar vino, ¿no? Digamos Sí. todo, perfecto. No, él trajo una Chaval Ferrer del 2020 que es Esto que un es cañón. riquísimo. Pará, y también la para copa- ahora. Ah, ¿estabas cuando hablamos No, del cristal? no. Ahí tiene, por mostrarlo. No, pará, no, hacelo, Hacele. Valentina, vení. Tenés que probar eso. Igual bueno, la gente ya lo vio. Para acompañar esta comida no sería. Pará, un Ah, perdón. Pero quieren ver la cara de sorpresa tuya. Espera, no. ¿Qué pasó, Val? No, que lo que vas a mostrar ya lo vieron todos, menos yo. No, pero igual bueno, pará, pido gancho, el público se renueva, dijo la chiquita, está hace muchos años al aire. Esa es la reina del streaming. Si ella dice. No, digo, Bueno, yo no entonces quiero también que ver me lo que tome. salga. Bueno, es una Escuchá, cosa con la copa. vos después pones te servís el muestro. mismo vino. Esta es una copa cristal de Riedel top. Escuchá. Tenés. Mirá, mirá. Bueno, la parte Ahora al escuchá aire. esta, mirá, escuchá esta. Una garcha, ¿entendés? Esto es tremendo. Pero cuando le pones el vino, también sabe distinto. Y claro. Y huele No, al final dijo que no lo iba a hacer, pero hacelo. Sí, eso. Entonces lo tenés que hacer. ¿Tengo que ahora. probar? Lo tenés que hacer. Ay, sí. no, siento Yo te que lo no tengo. tengo tan fino. Sí, lo tenés, boluda. Te juro que a mí me te juro pasó. que sí. Es un flash. Es te vas muy a- evidente. Primero tomar el falopardi. Y si no, decís que sí. Claro. Claro, Valentina. Che, Chuy, qué jugador, ¿eh? Lo hago. Mira. No, manzana. Re mal al aire, Val. No, pero es verdad. Es como que se siente más suave acá, como que. Perfecto, envolvente. ¿viste? Porque Totalmente. cae- Muy bien, Marín. Muy bien, vino! Y me Muy bien. sirvo, permiso, ¿eh? Por favor. Claro, en Y a cualquier. mí me dijeron, acá se toma, me dije, yo vine por eso. Eso es verdad. ¿Le servís a papá? ¿Le servís a papá? ¿Le Yo servís lo a de las papá? pajas no, pero beber es lo que. Mira.
Porque la paja te deja ciego. Hola, hija, ¿cómo estás? Me estaba preguntando con qué acompañar esta comida. Sí, señor. Comida oriental. Él Sí. retoma, Comida él retoma oriental. muy bien, ¿eh? Buen columnista. Eh, Te digo columnista, Valentina. Yo, ¿viste cómo sabe? Porque para el que mí, sabe. este varietal no es el indicado No me para digas este papi tipo. como diciendo que no me retes al aire. Sí, perdón, sí. Es un signo. Me mata lo de señor, estoy arruinado. No, bueno, sos un señor Eh, para mí no Pareces es un el, botellero, pero no sos es el- sommelier. para mí no es el varietal indicado, claramente, porque los taninos y el cuerpo que tiene compite mucho con la comida. Yo iría más por una variedad blanca, un Sauvignon Blanc, un Pinot Gris o algún Chardonnay. Pinot Gris, Y qué si buen no, nombre. o si no, algún rosado, que ya puede me gusta. parecerse que tenga un poco más de cuerpo. Algún buen rosado de Pinot Noir, perdón, o de Cabernet Franc, puede ir muy bien. ¿De qué te reís? De Pinot Noir, me encantó. Pensé que era el perdón por el streaming. ¿no? Perdón. ¿Qué estás riendo del columnista en la cara? No, porque Pinot Noir me pareció como tiquitini. Un chiquitito, En un realidad vino chiquitito. es Pinot Noir, no Pinot Noir. pero- Claro, iría por ese tipo de vinos que son más frescos, estar en una temperatura más fría, Sí, está riquísimo. pueden ir mejor con el Y tema una de los pregunta, ahumados. si yo por ejemplo soy una ordinaria y a mí me gusta el vino, me gusta tomar un poco más fresco, de pronto ponerle un hielito. No sos ordinaria, como dije al principio, ¿Ves? la temperatura... Esa es una negra. ¿Sabes lo que es? ¿Cómo toma vino la negra esta? ¿Sabes lo que es? Es una Aprendí de alguien. De alguien tuve que haber aprendido. Por imitación. chancha. Esto es Por así. favor. La temperatura y la forma de tomar Estamos en vino streaming, querida, la pija. elige cada uno. No. La elige cada uno. Esto es para todos los que me han dicho. Voy a contar, ¿Cómo le vas voy a contar una anécdota. Qué bien suena ahí. Voy a, Ay, con- cómo suenan los... voy a contar una anécdota que me pasó con el gato Dumas. Algunos seguramente ya la conocen. Hace un tiempo. Valentina, Probablemente ya la hemos escuchado, pero no Valentina, sé. ¿la conocés? ¿Vos la conocés, A ver, Chuli? no me acuerdo. No. Cuando yo era camarógrafo, Dale, saca. fui camarógrafo del gato Dumas, ¿no? Tenía un programa de televisión que era un suceso. Cuando llegaba el verano cocinaba en su casa, en el Hallen, En Carmel, ¿no era? en Carmel, donde se mataron a María Marta Belsulce. Se abre una Estaba pestaña. encerrado. Sí. Ahí. ¿Cómo? El gato estaba encerrado. Había olor. Escucha. Decir los chistes, decirlos arriba, porque si no se me cae el relato. Escucha. Cuando llego, él estaba ya haciendo toda la mise en place, estaba solo, hacía mucho calor. Yo armo el trípode, pongo la cámara y él estaba haciendo una salsa que se llama jerk. El jerk es un aliño, es como el chimichurri jamaiquino. Ok. Tiene todas líquidos negros, vino tinto, salsa de soja, salsa Worcester. Verte me está mirando como si no te creyera, pero igual vos continuás, ¿eh? Hay algo de ella que es una cosa que la burla le tira. Lo de jamaiquino. Le tira la burla, para ella mí le lo del tira. jamaiquino. ¿Qué dijo? Que la No. burla te tira. Con vos. Y, Ahí está. y a mí me causa gracia, la verdad. Que la burla a mí. Perdón por ser así. Perdón por ser divertida. Perdón por mi sentido del humor. Excelsior. Era una radio. Era una Excelsior, la radio. radio Excelsior. Bueno, soy un hotel. Por favor, alojamientos sos. Y no digas más nada. Cobarde. Dale. Escuchá. Entonces estaba el chabón ahí, ¿viste? Y de repente trae con los líquidos negros, mojaba unas colitas de cuadritas, tiraba dentro de un tacho con todos los líquidos negros y ajíes y cosas. Una salsa negra. muy potente. Estás haciendo una salsa. Sí, una salsa jerk. Jamaiquina. Tira unas colitas de cuadrilla ahí adentro y saca un Felipe Rutini, que yo en esa época lo había probado cuando trabajé en El Rayo, en Punta del Este, Richie Pichetto, que es uno de los editores. ¿Te puedo decir algo sin que te ofendas? Es largo, una observación que Es peor el sin que te ofendas. es una no, pero mira, es una observación de amor. Estaban todos escuchando atentamente. No. la anécdota. Pará, a ver, Mirá, gracias, muchas gracias. ¿Qué? Trae el Felipe Rutini. ¿lo dejo seguir o me escuchás Sí. a mí? Trae el Felipe Rutini. Mirá cómo está Lu, está así. Yo estoy esperando que a ver qué va a pasar, la concha de El la tipo lo lora. abre, se pone una copa Riedel. Más vale que sale ¿no? tremendo lo que Una pasa. copa de cristal de estos. Le pone vino hasta acá, le pone hielo y agarra un sifón y hace. Bien. Un Felipe Rutini que era del año 90. Estábamos en el 98. 8 años para los que no saben mate.
Le pone soda y yo, canchero, como para establecer algún diálogo, porque no me dirigía la palabra el chabón, le digo, gato, soda, un Felipe Rutini, y el Está chabón bueno, hace, para con alguien que no te establece la palabra, delirarlo es una buena estrategia. sí, y el chabón hace... Me congela con la mirada, me destruye con la mirada y me dice, ¿a vos te gusta el vodka con naranja? Sí. No, digo, sí. ¿Y qué le pone? Claro, metido de mierda, ¿qué? Opinador de mierda. Digo, sí, me gusta. El vodka con naranja, ¿te gusta tomarlo con un buen vodka o con un mal vodka? Con un buen vodka. Aterrado, porque me estaba mirando con mucha ¿Cómo usted quiere, señor? Y yo solos. No estaban los técnicos, no estábamos él y yo solos. Me estaban mirando muy mal, como diciendo, pendejo, metido. Bueno, el vino y soda es un trago. Cuanto mejor sea el vino y mejor sea la soda, es mejor el trago. Claro. Eso, se lo mandó todo Ah, un buen farol. y se fue. Y eso me quedó para siempre. ¿Qué es lo que me quedó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que te tomás el vino con soda? No molestar a la gente que es importante. No le hables a la gente importante. Está bien. Perdón. Bien. Por favor, señor. ¿Dónde retomamos? A ver, columnista, ¿dónde retomamos? ¿Puedo hablarte? Willy quiere un juego. Eso aplica a la cocina también. ¿Cómo? El vino, gente que dice, no, este vino para cocinar compro el peor, compro el del chino, el barato. Sí. No, cuanto mejor es el vino, vos vas a cocinar y ponérselo en un plato, Mejor. Sí. Yo no dije nada, No fui yo, te juro. Una compañera. ¿De qué te ríes? Yo no dije nada, no A dije ver, nada. A ver de qué se ríen, así nos reímos todos. ¿De qué se ríe, Willy? A ver, contame. Que Valentina está leyendo el ping-pong y se está riendo. Yo conozco su humor y algunas cosas que me dan ternura directamente. Ya ni le da la gracia. Con una humildad que te pone de rodillas, te digo. Por favor. Bueno. Em, Perdón, no estamos con eso, María, perdón. Disculpe. No, ya estábamos bien y estábamos escuchando que claramente para cocinar hay que ponerle un buen vino a la comida. Dale, bueno. Cuanto No, pará, mejor es el vino. el tomate también, todos los ingredientes. Lo mejor que cuanto puedas mejor, usar. mejor la materia prima, Buen mejor tomate, el producto final. buena oliva, exactamente. buen Y ajo. mejor te vas a sentir. Sí, también, porque a veces hay unos tomates que te repite de acá hasta pasado mañana. Ah. Y eso está jodido. Eso está muy jodido. A mí me sí. gusta comer la carne. es un... Señor conductor, porque está bien. el micrófono. Hay algo de no perder como... Hay algo de no perder la cosa de que estás en un stream. A mí me gusta. Me río. Valentina, el micrófono con el vino. A mí me gusta comer la carne. ¿Qué le importa? ¿Dónde te gusta la carne? A ver, ¿cómo te gusta En la la carne? cola, En la me cola. gusta. Claro, No, pará, te puedo hacer... Uno guarango. ¿Te puedo hacer la observación que yo te iba a hacer? Sí, dale, Valentina. Sí. Yo noté, recién cuando contaste la anécdota, que te está pasando algo como de señor un poco grande ya. De abrir muchas pestañas con nombres propios, años, cosas. Estábamos con, no sé, con el Rayo el 98, con Felipe Coyo, con el Carlos... Name dropping se llama. El name dropping de... Es una cosa que hace... name dropping? Cuando vas a empezar a tirar nombres propios ¿Cómo y se lugar, llama eso? como name dropping, vas Que nadie tirando. lo conoce. Entonces, vos querés contar una anécdota que puede durar tranquilamente 40 es segundos. contar anécdotas con name dropping. Bueno, Fuerte. lo trajo No, hasta pero acá, si lo saco. Me trajo hasta acá. Ahí está. Bueno, Valentina, ¿qué hay que hacer con el Bien, name dale, dropping? bien, dale, Dale. dale. Gritar conduciendo. Me trajo hasta acá. decir nombre. ¡Gato ¡Felipe Piña! Era eso. En Dale también. En Dale Gritar también. nombre de gente me trajo hasta acá. Era como ese Lo hizo viral, lo hacía en el subte, en la línea C. Por favor. No digas. Bueno, Entonces, a ver, name dropping está mal. No, pero ahí está bien, pero bueno, hay algo del name dropping. Si el name dropping viene de, por ejemplo, vos vas mañana a los Martín Fierro y contás, no, porque me la encontré a María Kazan, que estaba, no sé qué, estaba charlando con Graciela Alfano y vino Florencia de la... Es Eso como esa vos, cosa eso de es tirar chisme. name dropping en el sentido de hacerte el canchero de que está... eso- Ay, la agarré. pero cuando empezás a tirar nombres que no Que no conoce conoce nadie, da más gaga que name dropping, ¿entendés? Ok. Claro, A mí bien. lo de Moria Casal y lo de Graciela Alfano, quiero Está saber esa buenísimo. conversa. No, Lo no, de no te el la voy a gato contar, Duma con no te el la voy a rayo contar. de Claro, porque Pedro dijo Carabajal. Franco Vos entrabas para los Martín Pipistrelli, Fierro, el porque productor Franco Pipistrelli, que no lo conoce estoy nadie. ternado a los Martín Fierro. No me dijiste nada que estuve ternado a los Martín Fierro. Bravo, No, bravo, nada. bravo. Ni un mensaje, nada. Argentina, Argentina. Ni un mensaje.
Yo, mi libro está en la Feria Libre y no me dijiste nada. ¡Te cagó! No, yo me invitaste, no. La mía fue una noticia de Vox Y la Populi. mía también. Está ahí. ¿Pero hablan en privado? No. Ah, bueno. Martín Fierro cotiza mucho más que Fidel Libre. No sé. ¿Para quién? No sé. Para Aventura. Escucha. Escuchá. Y no me dijiste nada, estaba ternado con Iván de Pineda. ¡Pagaste! Te humillaron. ¿Cuánto pagaste? Te humillaron. Porque es imposible. Con Iván de Pineda te pusieron. ¿Me estás jodiendo, boludo? No puede ser. Estabas en jogging, seguro. No puede ser. Yo me Papá, ¿cuánto pagaste con Iván de Pineda? Iván de Pineda usa 2 camisas, una celeste y una blanca. No, pero... Toda Iván de arrugada. Pineda, lávate la boca. Traele un buche. Traele un buche que escupa acá. 2 camisas, una celeste y una blanca. Iván Nada de más. Pineda es el hombre definitivo. Y que venga ahora y me lo Que venga Iván de Pineda. A ver si es Por definitivo. favor. Que venga Iván de Pineda, por favor. Se va. Al Eso segundo digo. chiste, al Que segundo venga- chiste tuyo se levanta y se va. Dice, no, este Está lugar el sommelier. Jamás, jamás. Iván, te queremos Escuchá. igual, te bancamos. Pero acá no para- podrías estar. Yo me lo imaginaba. Pero no mal. O sea, Ganó Iván de Pineda. La y concha de la estaba como Ahora medio estoy ahí. ternado como mejor programa de humor de actualidad. Está bien, el programa. El programa Polémica en el Bar. Me alegro. Aplausos. Aplausos. Está ternado Willy. Claro. Porque es humor de actualidad. Exacto. Dijo, humor. O sea, yo. Digamos, todo lo que es humor, digamos yo. Pará, todos los O programas. sea, la parte del Martín Fierro es tipo el Martín. Es mío. Digamos. Fierro es tuyo. Si ganan, va Willy al estrado. No, no va Willy. Va Willy al No, estrado. si es un linchera, no lo puedo ayudar. Ya tengo el smoking. Perdón. Ya tengo el smoking. No, pará, y lo sigue Yuri. El Monkey hay. El smoking tenemos. El El Monkey. smoking. Es un backstage de Yudica Stream toda la jornada de los Martín Fierro. Perdón, A vos. Martín Fierro. ¿Por qué no acreditan a un notero que vaya a ver o Lube de notero ahí en la alfombra No, de los yo Yudica no, Stream? no, yo no. Yo quiero que suba Willy y que te vea todo el país. Él va de patotero. Yo no quiero que Yo voy de suba. notera y él de patotero. Te lo dedico a vos, Patotero. Lube. Sí. Te va a subir Willy y lo hago sacar por la seguridad. No, ¿por qué? Ya. Porque unos chistes. ¿Por qué llegamos a Martín Fierro? Vos te fuiste. Porque venía el ping-pong. Estás nominado. No me acuerdo, algo pasó. Muy bien, perfecto. Para el Chubi. Ping-pong para la cocina. Pará, falta un montón todavía para cerrar, boludo. Pará. ¿A qué es el cierre, el ping-pong? ¿Se puede preguntar algo más al sommelier? Se pedir puede, lo algo? que vos quieras, Chuy, me estás jodiendo. ¿Podés enseñarnos a catar? Tipo, ¿viste cuando se meten el vino en la boca y hacen movimientos extraños? Taca, taca. Porque eso lleva el vino a todos los lugares. Excelente esa pregunta. Pensé que ya lo Che, había pero- Mirá. Chubi, qué bien. Todavía me queda la tele y la radio. Así. Estamos catando un par de rato. Voy primero a la radio, ¿sabías? Eso tampoco me lo dijiste. ¿Pero qué quieres que haga? ¿Que siga tu vida vos? ¿Querés que te cuente? Escuchame, Yo sigo la tuya. vas primero porque el streaming Yo este, sigo la la tuya. gente te sigue después del streaming. O sea, vas primero porque venís acá y después te vas a seguir Claro. primero. No, voy primero en la red. Se rasca la boca con la copa. Mientras habla al aire. El único programa que le gana a Radio Mitre de Radio La Red es el de Mariano No Lluvia. jodamos, boludo. ¿Cómo? Yo lo digo porque la verdad no ofende. ¿Habla con la copa o con el micro? ¿Con quién Hola. habla? ¿De qué iba a ¿Con quién decir? habla? Bueno, Quiero no, decir no, dos no, cosas. no, Perdón, no vas a ir a catar. A ver el movimiento. No, ¿No hay otra botella de Los vino? pasos de la cata son 3. Tiene, Los pasos de la cata son 3. Pará. tiene todo para vos, Chubi. Dale, No, mátalo, pero mátalo, vos no hay más, no hay más. Servídate, Bueno, pará, boludo. esta No ala... más, pero es que ella no va a poder hacer el ejercicio. Sí, Esta ala está en otra- en Esta ala otro se tiene que programa. mutear ahora, va. Esta ala está en otro programa. Sí. El primer paso es la vista. La vista lo que nos puede decir que el vino sea... Pero Mariano quedó ciego, de chiquito. Porque se hizo muchas pajas. No hacía falta. Por todas las pajas que No se hacía hizo. falta. Ahí está la traductora que Pasa que dice yo no por veo qué. muy bien. Ok. Lo importante es que sea limpio, brillante, que ves los reflejos. Cuando ves los reflejos, cuando tiene un vino más de 15, 20 años, Pero nosotros con la copa berrita no vemos lo mismo. No, miralo desde Con adentro. la pregunta que hiciste. si no lo puedes ver al revés también, Claro. exactamente. Y cuando ya aparecen reflejos naranja o color teja, es cuando ya el vino empieza a envejecer. Pero siempre lo importante es que esté limpio y brillante. Si ya empieza a estar opaco o más bien sucio, Claro. el vino ya puede tener algún defecto. Bien. Eso es lo importante de la vista. Después viene la nariz, Sí. que ahí empezás a ver algunos aromas primarios que son de fruta, de elaboración. En nombre del gato Duma, trae No, una por favor. soda. Tiene sed. Está muy bien. Después agitamos un poco la copa Despacio. y volvemos a hacer la nariz, y ahí sentimos un poco más de aroma. Se expresa. En este caso es un Malbec 100% que viene de 3 zonas diferentes de Mendoza, de Pedriel, Agrelo
y de las compuertas, 100% de Luján de Cuyo. La voy a abrir en un rato. Antes de ir al aire, abro las compuertas. La compuerta de Agreno. Vamos, perdón, discúlpeme, señor. Esto tiene 13 meses de barrica de primer y segundo uso. Entonces, la verdad que es una conjunción de aromas muy, muy ricos. No voy a decir aromas en este momento porque... Y por todo lo que se me puede venir después. Uno se cuida. Guátela. Santa Saray, ¿no? Me verduguearon a mí, me acaban de decir acá. Anotas a cerezas, a ciruela, notas a tabaco, a café, notas ahumadas, notas a chocolate. Cuando hablamos de notas de barrica... Ahora, chocolate a fondo. Sí. Chocolate Ahumado a fondo. un poco también. Ahumado también. Cuando hablamos de notas de madera... Espera. Cuando hablamos de notas de madera, cuando decís chocolate o café o tabaco, no es que hay una y es chocolate y es eso, sino que es una familia. Puede tener vainilla, café, chocolate, tabaco. Todas esas están bien, no es que hay una. Ahora, si alguien encuentra durazno, y no, durazno es más de vino blanco. Durazno, pomelo. O sea, mandaste fruta, digamos. Muy bien. Digna sobrina de Willy Riviti. Willy, ¿escuchaste? No escuchó el chiste. No escucha nada, está pelotudeando con el O sea, teléfono. yo te remo todos los chistes. Despedilo. Lo voy a despedir. A todo esto, Todos los chistes le remo. la cata es un ejercicio de memoria emotiva. Si vos nunca en tu vida oliste una vainilla, un chocolate, un cacao, una madera, Claro. Nunca vas a sentir Es el como el aroma. paladar Cuero. que se va entrenando. Si nunca oliste un cuero, nunca vas a sentirlo. Lo dijo él. Vos estás oliendo mucho cuero. Vos estás muy cuerero. Cuerero viejo acá, el brother. Yo lo que te iba a decir justo era que yo justo... Y lo último, esa nota, hay que ponérselo en la boca y tratar de no hacer, Esto es lo que quería y tratar de no hacer chiste porque alguno puede escupir. No, escucha. El que avisa no traiciona. Y hay que tratar de pasearlo por el paladar para saborearlo. Exacto. Es lo que yo digo. Como un buche, como... No lo traes. No, Primero se pasea y después se traga. Sí. Esto lo voy a trajar a propósito. bueno, muy rico vino, ¿eh? Un vino todo, che. A ver, vinazo, ¿qué le vinazo. pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó en la boca? Y para sentirlo. No sienten como... Ay, no me sale la Re palabra. mersa, ¿viste? Era lo nuevo rico yendo una cata. Petén, ¿eh? Bueno. Yo huelo a cuero. ¿Viste cuando se te pone como el Sí, paladar, como la boca, como áspero, como... Como cuando comes acelga o Eso, espinaca, que te hace como- toda la astringente. Astringente, esa es la Se palabra. puede sentir astringencia, puede marcar las encías y los taninos están muy verdes, pero en este caso no, el vino está bastante redondo. A ver cómo Es te un vino cambia. amable. Ay, yo te iba a decir, tenés todo marcado encía. Estás tomando mucho vino. Ay, por Dios. No, estás divino. Se te ve bien. Bien. Y la idea es sentir si el vino es corto o es largo, deja persistencia Largo. y se siente Sí. No, la verdad que sí. y es sabroso. Tremendo. Frutos rojos, mucho fruto rojo, ¿no? No, tengo una pregunta. O sea, todas esas cosas, chocolate, bla, 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 vainilla, que yo no soy buena, no sentí nada. Porque parece que estás No, notas, al revés. Todas las notas. No, todas Es las, la reina del stream. todas las notas. Perdón, perdón. Le tienen que Está poner muy con la... Todas las notas que se pueden llegar a sentir son como cosas olfativas que se van armando por combinaciones de cosas o se le pone algo de eso No, en la al vino no se le barrica? agrega nada, La pregunta, absolutamente boludo. Se le nada. pone en una Yo billetera. te juro, la echaría. En serio. No se le agrega nada, sino que en el proceso de la fermentación, el vino tiene dos fermentaciones, una fermentación alcohólica y la otra se llama maloláctica, pero en ese proceso de fermentación, ¿La otra se llama cómo? maloláctica, es la que transforma el ácido láctico, el ácido málico en ácido láctico. Exacto. Por eso estoy también de pie. No, todo se lo lleva para eso. No voy a decir nada. Yo iba a hacer yo los chistes, me cagás a pedo. Está tu hermana desde que empezó el programa. Entonces, Digo exacto y que tiene bien la piel. Sexuales. Si vos pensás Son que la dice- hechos de la vida real. ¿Puedo decir algo? Exacto. ¿Tengo bien la piel o no? Mirá. ¿Puedo decir algo? Ah, bueno, y ¿Puedo entonces... decir ¿Qué? algo? ¿Qué? No seas mala leche. Todo bien. entonces en ese proceso Vos tumultuoso comentas esto, ¿sí? se producen estos aromas y sabores que para describir un vino lo que se hace es, no tiene azúcar el vino, pero se lo trata de asociar a aromas cotidianos para poder describirlo. Perfecto. Claro.
Claro, no es que le tiran una Es cereza, una herramienta, un es una ciruela, herramienta. una billetera para que Un tenga cinturón, mucho cuero. un cinturón. No le tiran así a lo loco. Una alpargata. Claro, una Podía alpargata. pasar, podía No. pasar. Un churro para Podía- que sea olor a mar. ¿Viste? No. No, ¿Un churro claro. de la duda. mar? ¿Un churro de Un la churro mar? del topo que va a estar en la playa y viene el churrero vendiendo la bola de playa. Me pareció lógico. Lógico. Completamente Tenga lógico. olor a mar, excelente, boludo, excelente. O una campera de jean toda llena de olor a humo de la noche A para... puncho para el ahumado. Qué asco cuando llegábamos del Claro. boliche con ese olor, qué asco, boludo. Bueno, estamos Y llegando. peor apretarse una mina con ese olor. ¡Qué asco, por Dios! ¿10 minutos quedan? Sí. Ya lo tenemos que pedir, gracias, chicos. No, mentira. Ahora vamos a estas secciones de Will es tremendo. Papá, el micrófono va acá, ¿eh? Esta sección de Will es muy buena. Pará. Nada, No, pará, nada. quiero decir, ¿hacemos esta o hacemos el juego? El juego. El juego de las fotos. Sí. Está cargado el juego de las fotos. Pará, quédate, Anto, quédate por la ¿Qué duda. significa momento Vinubi? ¿Cómo? ¿Vinubi qué es? ¿Momento Vinubi qué es? Que estaba en el graph. El momento del vino. Momento Ah, de Vinubi. Está Asumo. bien. Vinubi, Está bien, Balubi, está bien, todas está bien, palabras perfecto. de Yudica que compró Miguel Granada. Como el perfume. Es cierto. Bueno, pará, ¿vamos a jugar al juego o vamos a hacer el ping-pong? Jueguito de Más grandes jueguito. los graf, muy chiquitos son. No, la gente ¿Vamos de al la cámara jueguito? es más grande. ¿Está? Todos juegan, ¿eh? Juega el sommelier, juega Julián. Está el juego de la foto, pará, Willy, ¿podés explicar con Claro. el micrófono, por favor? Sí. El juego de las fotos, hay que asociar las fotos. Para descubrir al personaje, la película, la frase, Bien, perfecto. la comida, Vos vas a dar el presidente. una Pero vamos a pequeña saber si hay que ayuda. buscar o no. ¿Es una persona, es un político, es un actor, No, es una no, película? no hay ayuda. ¿Nada? No hay ayuda. A cara de rope. ¿No hay No hay ayuda? ayuda. Esa cara de perro. Bueno, Así nomás. perfecto. Dale, Primera vamos. foto. Primera foto, dale. ¿Está cargado, Willy? Ahí está. Ay, no veo una, no veo una boludo, garra. con las 4 imágenes tenés que armar una Las palabra. 4 Pero no veo nada yo, dame un anteojo. Yo se lo vi al chico este. Él es Laruso, es Cara- Karate Kid, con que el que Karate- deja el gol, ¿quién es? Tiago Almada es. Tiago, Santiago el Hoyo. No, Karatiago. Karate. ¿Una pista se puede pedir? Sí, claro. Sí, dame una pista. Dijo que no. No me acuerdo quién es. Bueno, mirá la pantalla y No, pedí ¿qué una es? pista. porque- Es una persona de influencer. ¿Ah, vos sabés? Karate. Pero el que está delante, ¿cómo se llama? El Karate Kid. primero. Ralph Macchio. Ralph pero- Macchio pero o no es. Daniel Laruso. Daniel Laruso. No, Karate Kid. Karate Kid. Sí, pero tiene un apodo. Daniel San. Daniel San. San al... Santiago. Santiago. ¡Maratea! ¡Maratea! ¿Por qué? Pará, ¿por qué? Pasalo para atrás. Claro, todo, Sí, se está puede. todo. Quiero traer los anteojos. ¿Por qué? pensando. Porque era Santiago, el mar y la Ateo, signo del ateo, ateo. ateo. El signo del ateísmo. Claro. Santiago, En realidad- Maratea. Bien, Nube primero. Manda otro, guacho. Manda otro. Podés jugar, ¿eh? Sommelier. Bien yo, bien Willy. Elvis. Elvis Cocho. Elvis Falopa. Tirate. Elvis Droga. ¿Cómo? Ojo con lo que dice. El pelado es expert. Expert. O sea, Drogas. no es una persona. ¿Qué será? ¿Una comida? ¿Es una frase? Puede ser. Cárcel o Pero tiene bala. que tener- ¡Cárcel o bala! Mira, qué difícil. Muy difícil, ¿eh? Esa es muy para la gente Muy de la difícil. política. Muy de difícil. salón. Muy de nicho, muy de No, de nicho. nicho, de nicho, de Muy de nicho. nicho. Esa es una cosa de Willy. De repente es una No, cosa de no, nicho. chiste para Willy. Y si no se lo festejás, se No, ofende. y aparte Dale. Daniel Laruso es de los 90, la Sí. verdad. Por eso. Dale. Vamos. Sigue. Franco Macri, Sol Pérez y Salvador Dalí. Sol Dalí, Pérez Dalí. Pérez Salvador, Sol Salvador. Estuvo muy en boga hace el fin de semana pasado. Franco Colapinto. Es Muy mucho, bien, Valentina, Franco, es mucho. cola por Sol Pérez que tiene una cola perfecta. Y Pinto porque Dalí pintaba a Franco con la... Muy bien, ¿Pasaste Valentina. por ¿eh? WhatsApp? No, no. Excelente, hasta ahora vamos todos un punto menos Bernardo que va sea, 0, por supuesto. Pará, el Felipe Yo tampoco. Ahí está, silencio. Kiss Living. ¿Qué es un qué? Axel Kicillof. ¡No!
¡Nene! ¡No! ¡Es tremendo! ¡Aprendan! ¿Podés ponerlo de vuelta y decirlo No, despacio? pará, ponelo de vuelta. Es muy fuerte lo que pasa acá. Axel, está señalando Kiss y un Love. Y un Pará, me estás pasando la ¿Le respuesta. pasaste la respuesta, Willy? Se me quemó la neurona, ya está. No, man, no. Vamos. Dale, vamos al que sigue. Al que sigue. No, ahora quiero adivinar. Es excelente este juego. Juego para tarados. Sí. Muy bien. Niño, dron, muro, ladrón, muro. Muro. Ay, no, nada tengo, una burbuja. Nada, no hay nada. Nada. Pero ni un mono aplaudiendo platillo. Nada, cero. Me da vuelta, no se me cae ni una, nada, ni un grano. Decí las palabras que ves. Un niño con libro, dron, niño leyendo. ¿Qué es? ¿Una carne? Es un futbolista importante que está jugando en la Argentina. Ay, sí. ¡Paredes! ¡Leandro Paredes! Leandro Paredes. Porque está bueno. Por eso lo saqué. Pero bárbaro, Bernardo. Leandro Paredes. Leandro Paredes. Leandro Paredes. Muy bien. ¡Ay, yo voy uno! ¡Qué presión! Zafaste, Sacar del cero, es tremendo. ¿Terminó? Sí. El chico este. Que gane Chubi, chicos. Si alguien no sabe, díganle a me Chubi lo si diga. ganamos. Es el hijo de la serie. Sí. ¡Toto Caputos! ¡No! ¡Es eso! Aplaudiste mucho. Aplaudiste mucho, Mariano. Aplaudiste mucho. Hay un último. Hay uno más, Toto Caputos. Pasá para atrás. Te juro que me quiero dar de boludo, vuelta ahora. Cada vez como que se te sale el velo. Es excelente. Claro, pero me gustó. A ver, Porque Toto Gabriela Caputo. Pinto eran muchos putos juntos. Muy bueno. Toto Caputo. ¿Quién era? Gabriela People. Claro. No está, no vuelves. No hay más. Listo, me voy, me toque en el aire. Es brillante. Quedaba Cuatro uno. minutos, queda uno. Ahí va de vuelta, A ver perfecto. ahí está, Toto. Toto, K, por Toto punto. Kirchner, el hijo de Adrián Suárez. K por Máximo Kirchner, que es el líder de los K. Y puto sin palabras. Y el nombre indica. Como el nombre lo indica. ¿no? Exacto. Un conglomerado. Vamos, sí. Te está Mariano 2-1, sos el único que estás arriba. soy, Sí, ahora te empatamos. Yo hice uno. Ahora te empatamos. A ver, No, el que gana este gana a ver la todo. reina del Steel. Es verdad, el que gana este gana todo. Esto es Ay, no, Qué bonita hija no de- haces es eso. verdad. ¿Cómo decir que gana uno gana Ese es todo? el final. El que gana este, gol gana. Es gol gana, es la regla nuestra, sí. ¿Gol gana? ¿Se terminó? ¿Gol gana? ¡No! Cancelado. Uno, pero ¡buah! Pero yo no terminé en cero. Y eso Escuchá, es lo Willy, único que es un importa. éxito este juego. Para la próxima tenga 20, ¿no? Sí. Y sí, no son fáciles. No son fáciles. No, a mí me gusta, Y bueno, yo no te pará, un juego a mí me gusta mucho, el de las bandas, No les para importa a nadie, anotar. no le importa a nadie. ¿Cuál es el de las bandas? A mi comunidad ¿Cuál le es el de la importa. banda? ¿Cómo es el de las bandas? A mi Comunidad del comunidad, mate, la chica del a mate. la mía, a mi Claro que- comunidad, ¿Cuál es el de las bandas? le hablo yo. Pará, tengo La un chiste. reina de la comunidad. Tengo un chiste de bandas. Tengo chiste de banda yo también. Dale. ¿Cuál es ¿Cuál la es? banda? Yo tengo uno también. ¿Cuál es la mejor banda del verano? Del invierno creo que es. ¡Ay, no! Del verano. Riff. ¡Muy bueno! ¿La cual Riff? No lo conté bien. Bueno, pero se ríen. Voy yo. Dale. ¿Cuál es? 2 minutos. Porque lo conté la semana pasada. Mamá, en la escuela me dicen ansioso. Los chicos. Ya lo conté, calculen que lo conté. Tengo uno. Va a cerrar Willy con un chiste, chicos. Cierra este programa. Y el tuyo, Lo te tengo, lo leo, lo te lo tengo, leo. lo Le tengo. agarró la burbuja. Dale, vos y me Dale. despido. ¿Cuál es la banda favorita de Nacha Guevara? De Nacha Guevara. De Nacha Guevara. De Nacha Guevara, la banda favorita. ¿Quién? Viejas locas. Bueno, Nacha, besos. Maltratador de señoras grandes, discriminado, cancelado. Completamente fumado. Sí. Lo están viniendo a buscar. En el crimen no te cancela, querido. Pija.
Valentín puede decir cualquier cosa. Putos. Bueno, señoras y señores, nos vamos. Gracias. Gracias, Julián. Julián Brito, poneme por favor en la red de todos. Buenísimo. Gracias, muchas gracias. La verdad, la rompiste toda. Fue divertido y no va a ser la última vez que vengas. Gracias. Porque ese look, ese Buda. Y además Medio hay Buda más camionero. Es bárbaro. ¿Buda qué? Ese Buda camionero. Sabe mucho. Eso me dio No, y además posta. traelo, Porque aparte, pará, podemos hacer lo de comunica whisky. bien. De lo que quieras, sí. ¿De whisky podemos hacer? ¿De espirituoso también? Sí, sí. Ay, ese día no se tomaron Ese el día. anís. Ese día vengo en yoguineta porque te Chuy trajo anís. Bueno, que venga el... Ah, claro, está ahí. que entre el anís. Sí, con los chupitos. Señores y señores, muchas gracias, Chuy. Gracias. Chuy, los querida cuatro. Yael Papi, el aplauso, por favor. Ya lo abrieron estos borrachos, hijos de puta. Me iba a llevar a mi casa. Gracias a mi hermano Gastón por la punta. Mi hermana. Carola, besos, Carola. Hay cositas de hermano. Hay No, alguna no puedo, no me tengo que hacer No, bueno, polémica. alguien. Dale, para coraje líquido, arriba. No, No, pero todo no. No, me tengo que hacer polémica. Después me Yo no dicen. tomo, dejá. Valentina Yudica, señoras y señores, por favor. Y nosotros lo que hacemos en este programa somos Mariano Sebastián Luján Yudica, el número 1, el rey. ¿Cómo era tu nombre, querida? Petit Bardot. María Bernarda Yudica. Gracias, Willy. Gracias, Mirasolita, que tiene voz igual que la madre. Escucho los gritos de Antonella y me parece que viene la mamá. Gracias, Dos Reyes Stream, a todos. Muchas gracias, Bocha. Vení, viejo, dame un beso, viejo, vení. Vení, le falta un dedo, no le digas nada que le falta un dedo. Y mirale, le falta un dedo. No, está todo. Salud. Chao, viejo, gracias. Gracias. Nosotros nos vemos la semana que viene, el viernes a las 20 horas, en este loco streaming que se llama Lo Yudica. Chao.